Muy buenos días, domingo 4 de mayo y arrancamos con este resumen semanal de la plataforma de trading Mentor Academy. Ya vamos por el número 230 y arrancamos ya saludando a Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa? Buenos días, Juan. Pues nada, domingo fresquito, ¿no? Algo atípico por aquí, pero bueno, es lo que toca este año. ¿Quién lo diría? Manu, Valencia, ¿cómo vamos? Aquí fresquito, no, aquí yo voy con pantalón corto y manga corta. O sea, aquí hoy marca 30 grados. 30 grados. Así que fresquito nada. Madre mía. ¿A estas horas 30 grados? No, marca para mediodía, pero por Ah, ejemplo ya yo estaba ayer ya alucinando. dije, nada, pantalón corto y manga corta voy por la calle. O sea, Estaba alucinando ya. mm. Vale, venga, pues nada. Vamos a ir al grano. Vamos a empezar, como siempre. Vamos a ver. Aquí está. Ya lo tenéis en pantalla. El disclaimer, bueno, que dice lo de siempre, ¿no? Que la inversión en renta variable, tiene sus riesgos, evidentemente, y que todo lo que vamos a ver en este curso tiene meramente enfoque formativo, formativo. Y en pantalla, IBEX. Ya sabéis que empezamos siempre por los índices europeos dentro del local market. Hoy vamos a ver IBEX y DAX, que sabemos que lo operáis mucho. Y empezamos por, bueno, el IBEX 35 con la estructura habitual en marco temporal semanal a la izquierda, marco temporal diario a la derecha, con una estructura de todavía etapa 2, todavía etapa 2 clara, ha tenido, bueno, pues una caída muy fuerte tras este pequeño fallo de ruptura que veremos luego en diario, se ve mejor, una caída muy vertical y que sugiere que en la segunda, en este retorno, en teoría, en primera instancia, no va a superar este máximo anterior. Estamos ya en el límite, ¿eh? Y además con una bottom tail, o sea que esto sugeriría que lo va a romper. Bueno, 8 de cada 10 veces no lo hace. 8 de cada 10 veces no hace esto, sino que se para justo o antes, y hace un fallo de patrón de venta uno y desde entonces ahí sí que, de venta uno, bueno, una estructura de fallo de patrón de venta uno y desde ahí sí que ya suele irse para arriba, ¿no? Eh, la verdad que el aspecto que tiene es de continuidad alcista. Hoy estamos a principios de mes, por lo tanto es interesante ver el gráfico mensual, aunque sea de pasada, y mirad cómo está el gráfico mensual. Sin esta, mirad. Es una bottom tail tremenda, y con encima grado de penetración, pues no sé, al 70%, lo cual, bueno, pues nada, nos sugiere continuidad alcista, eso es claro, ¿eh? Lo más lógico Mi- es que la vela siguiente, pues eso, sea alcista también en este marco temporal. Mira el 22, el 2022 en ¿En marzo. mensual? Sí, sí, mensual. Ah, espera un momentín. Me llama la atención, digo, a ver si hay alguna vela así. Sí, mira, este es el El buen estado. 2022, marzo, yo creo que es, ¿no? 2022, espera. Esa. Esta. Ajá. Por lo que dicen lo del grado de penetración, la diferencia que hay Sí, entre una y la otra. sí, sí, es verdad. Además aquí, bueno, tenía etapa, bueno, estaba ahí dudando en fase de transición, ¿no? Aquí de momento está en etapa clara y eso, el grado de penetración es totalmente diferente, ¿no? Así que esperamos continuidad alcista. Marco temporal semanal, bueno, eso es lo que veíamos. En primera instancia, nunca supera esto. 8 de cada 10 veces no supera sin hacer previo una caída. Así que no lo descartamos todavía, ¿eh? Y marco temporal diario, lo que quería hacer, estaba viéndolo ahora antes de entrar, y quería ver todos estos conceptos rápidamente, para ver las etapas en este marco temporal. Fijaros, veníamos de una etapa 2, ¿no? Todo este tramo de aquí es claro, una etapa 2, etapa 2. Y atención aquí, mirad lo que hace. Etapa 3 en esta vela, ¿lo veis? Etapa 3 en esta vela porque elimina este mínimo relevante a cierre. Etapa 4 sigue bajando porque ya pierde dos mínimos relevantes, este de aquí y este de aquí. Etapa 4 ya la vela, la media es roja, ¿eh? Y este es uno de los casos donde las etapas se ven difíciles en el marco temporal que estamos barajando, en este caso el diario, ¿eh? Esto es una 4 y una uno que podríamos decir que empieza en esta, porque ya elimina el 90% de la última caída, en esta de aquí, uno. E incluso tenemos una 2 aquí, cuando ya supera a cierre el máximo relevante anterior. Lo que pasa es que se convierte en una 2 fugaz de fallo de ruptura de continuación alcista. Desde ahí hace inhalación, de momento 2 y en esta vela nos hace la 3 y la 4 a la vez, porque en esta pierde este y pierde este. 3 y la 4. Nos desploma hacia dónde? Hacia la media de 200 que actúa como soporte tras caída fuerte, y desde aquí empieza a recuperarse, ¿vale? O sea, recuperarse, 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 y ya estamos otra vez en etapa uno. Y podríamos decir, fijaros, en cuanto cierra tres veces por encima de la media de 20, 1, 2 y 3, ya sabéis que empezamos a intuir, no es oficial, pero ya empezamos a intuir etapa uno. Y ya cuando tienes 4 o 5 y ya obviamente la media de 20
tiende a ser ya verde, a girarse al verde, es cuando ya estamos hablando de una clara etapa uno. Y ahora, pues si este máximo, imaginaos que mañana no lo superara, se convertiría en máximo relevante, pues en cuanto sea superado, es comienzo de etapa 2 oficial. Quería volver un poco a este tramo, que es el complicado, ¿eh? Porque esto, hay veces que los mercados se mueven tan rápido en los índices que luego también en las acciones, en las subyacentes, ocurren. Y es importante ver esto, ¿eh? Es importante ver esto porque no es una etapa 4 al uso donde media de 20 y media de 40 se ponen bajistas, ¿no? Cuando el movimiento es tan rápido, la clave, como os comentamos ya muchas veces, es bajar a un marco temporal inferior. En este caso, entre diario y el horario, Pon el autográfico mejor, Juan. ¿cuál? Que lo que vas a hacer, ponlo en el semanal, Ah, mejor. vale, perfecto. Ah, bien Así visto. se ve lo que Ah, qué bueno, dices. buena idea. Buena idea, mano. Sí, señor. Entonces lo pongo a la izquierda. Ahora este es el horario, no el semanal. Y fijaros, este tramo de caída, es este de caída, ¿vale? Vamos a ver si pongo aquí. ¿Lo veis? Voy a dejarlo quieto. Ahí lo veis. ¿Lo veis? Es esta zona. Entonces, vamos a dibujarlo bien. Esa caída, esta caída donde decimos que en este marco temporal es etapa 4 lo vemos porque estamos acostumbrados a ello, muchos alumnos ya lo ven, pero sé que hay otros muchos que todavía les cuesta, lo cual es totalmente lógico porque es una de las cosas más complicadas, ¿no? Que os decimos en la formación de intentar ver en un marco temporal lo que ocurre en los intermedios, ¿no? En los más bajos. Y este es el caso, ¿no? Aquí vemos como yo creo que aquí ya se ve una media de 20 bajando, una media de 40 bajando, y los máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, bueno, lo que se conoce como etapa 4. ¿Lo veis? Entonces es importante este detalle que al verlo ahora antes de empezar, digo, bueno, pues nos paramos un poco en ello y así lo vemos. En cuanto a los conceptos que tenéis en pantalla, bueno, yo creo que son fáciles, ¿no? Fallo de ruptura de continuación alcista, en una zona de resistencia clara, la supera en esta vela, la pierde en la siguiente. Cuidado. Fallo de ruptura de continuación alcista. Vale. Fijaros que hay este rebote, nada más empezar ese fallo de ruptura, hay ese rebote, pero que como no tiene grado de penetración en la vela previa, ¿qué pasa? No es creíble. ¿Lo veis? No es creíble ese rebote. Y se nos cae. Bien, y desde aquí el comienzo de la etapa 3 y la etapa 4 viene a través de un hueco profesional, que es muy habitual y que además lo estáis hablando ahora en el grupo de intradía, Julio, que lo acabo de ver ahora con un ejemplo de Palantir, creo que era la acción, solo que era Sí, para alcista. En este caso, un artista, hueco ¿no? pro que empezaba la etapa 2. Es un gran ejemplo que tenéis en el grupo de intradía, los que formáis parte de, bueno, que los huecos profesionales, los más interesantes, son aquellos que cambian de etapa. Esos son brutales, como este que pasa de etapa 2 a etapa 3 y a etapa 4 directamente. Fijaros, haber puesto un corto aquí, pues fijaros, en 2 días te forras, digamos, ¿no? Bueno, desde ahí etapa 1, o sea, etapa 4 y empieza la inhalación a hacer una etapa uno y bueno, si lo dicho, si vemos que supera este máximo, si mañana lo convierte en máximo relevante, porque mañana no supera este, vamos a decir el número exacto, máximo 13.490, si mañana no supera los 13.490 pues se convertiría en máximo relevante y su superación comenzaría la etapa 2. Bueno, esto era lo que quería comentar, no sé si queréis ver algo Sí, pues mira, sobre ello. Pregunta Juan, difícil, pregunta difícil, pregunta difícil. ¿Creéis que esto supera esto en primera instancia? O sea, ya. es lo que iba justamente a comentar, ¿no? Venga. Que yo casi apostaría porque vamos a tener otro fallo de ruptura. Ajá. Al igual que tuvimos ahí en diario, antes de la anterior caída, yo creo que tal como arrancó el viernes, ¿no? En un juego profesional y bueno, dejando esa mini botontería que nos sugiere más continuidad para el arranque de semana, Sí. probablemente intente superar esa zona, Ajá. pero lo más normal es que no pueda, ¿no? Y no, yo Es- apostaría porque nos acaba dejando un fallo de ruptura y Tu escenario es este. ese, sí. Ese, sí, puede ser, A sí. mí, a mí es que aún sigue faltándome el mínimo relevante. Sí, falta el mínimo relevante, Antes efectivamente. de, o sea, yo le digo, o sea, creo o no creo, yo sé mi trade. Si operar al IBEX, solo cuando supere máximos que estás marcando Ujú. y en el pullback me haga el PC1 y que ahí estará la media de 20. O sea, una Sí. semana de descanso me tomaría aún. Sí, sí, además fijaos que es la cuarta vela verde seguida, ¿eh? O sea, y si hay más de 5 es raro, entonces, bueno, lo más normal es que ocurra esto que estamos comentando. Vale, esto en cuanto al IBEX 35, vamos a ver el DAX, que sabemos que muchos también lo seguís, bueno, tiene una estructura, aquí, bueno, yo como suelo dejar estas huellas, bueno, los ciclos de vida, las etapas, esta flecha está por el grado de verticalidad, cuando veis algo así es sostenible, cuando veis algo así deja de ser sostenible. Y si estás dentro, pues estupendo porque estás ganando mucho y muy rápido. Pero
tienes que tener presente que a subidas verticales le corresponden bajadas verticales. Es muy habitual esto. Entonces, ya, bueno, si ocurre esta verticalidad, lo que tenemos que hacer es ir ajustando stop, ¿no? Hacerlo más ceñido. Bien, desde ahí, bueno, se nos desploma, acaba con hueco novato y desde aquí se arranca para arriba. Fijaos que en ningún momento, porque alguien puede decir, oye, estamos en etapa 3 porque este mínimo relevante es más pequeño que este. Dos detalles por los cuales no es etapa 3. Primero, no hay ningún cierre decreciente. Este mínimo no ha sido perdido a cierre en ningún momento. Fijaros que abrió por debajo, pero inmediatamente se ha dado la vuelta. ¿Ok? Eso uno. Y dos, fijaros la medida de 20 como en ningún caso ni duda. Evidentemente aquí se aplana un poco por la tremenda caída, pero ni duda, es etapa 2 alcista continuamente, ¿no? Desde ahora está rebotando con muchísima fuerza y lo mismo, tras esta caída vertical, esta subida en primera instancia no debiera superar este máximo anterior. 8 de cada 10 veces no lo hace. Además ya tenemos uno, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Es verdad que, según lo que vemos ahora en diario, que estoy mirando para la derecha, lo más normal es que esto parece que comienza a irse hacia arriba, ¿no? Y cobra fuerza ese escenario que nos comenta Julio de un posible fallo de ruptura de continuación alcista para luego hacer la caída y luego recuperarse, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros a ver, ahí, fijaros el hueco pro del viernes, ¿lo veis? Un hueco profesional que, bueno, pues abre el camino para dirigirse ¿a dónde? A máximos históricos. Sí, máximos históricos. Ahí, ¿vale? Estamos en máximos históricos, ¿verdad? Sí. Ahí, ¿lo veis? Y sobre todo a romper ya esta estructura, a intentar romper esa estructura de doble máximo. ¿Pienso que lo va a utilizar, lo va a hacer en primera instancia? Sinceramente no. No lo pienso. ¿Por qué? Bueno, porque la verticalidad ya está siendo fuerte, la distancia de 2 está siendo muy grande para lo que es un índice y que además tiene una resistencia importante bueno, unos meses más atrás, ¿no? En forma de doble techo. Así que viendo este arranque, no sería extrañar que pudiera subir un poquito más arriba, pero ahí creo que va a tener problemas para hacerlo en primera instancia. Lo más normal y más sano, las dos cosas, lo más normal y más sano, es, oye, me voy a ir hasta allá, llego ahí, ¿eh? Y quizás lo ideal sería que lo rompiera, ¿eh? Que lo rompiera un poquito. ¿Para qué? Para evitar una estructura de triple máximo, que aún sería más potente para el lado bajista. O sea que lo ideal es que rompiera un poquito, hiciera ese concepto que dice Julio, y desde aquí, bueno, pues empezar a caer un poco para corregir esa distancia que inmediatamente se iba a ir ver limitada porque, bueno, la media de 20 también va a ir subiendo y cuando ocurra ese escenario de PC1 en ese marco temporal, que aquí será una consolidación semanal, bueno, pues ese será el escenario ideal para continuar su camino alcista y para continuar sobre todo el mensaje que nos dice en mensual, ¿lo veis? En mensual, fijaros que quitando esa vela, fijaros, ¿veis? Es una vela que también elimina el, no sé, 60-70% de la vela previa y sugiere continuidad, clara continuidad alcista, ¿vale? Eso es lo que veo de DAX, no sé cómo lo veis, si algo más, algo se haya escapado, algo distinto. Sí, sí, sobre todo yo destacaría la verticalidad, ¿no? de este movimiento, ¿no? No ha dejado ni siquiera un solo mínimo relevante Ni uno. y bueno, y a base de huecos, ¿no? Sí. 5.000 puntos, A en base dos de huecos. semanas. Es una auténtica barbaridad, es una auténtica barbaridad, sí. 5.000 puntos en 2 semanas. Se dice pronto, mano, madre mía. Yo he de admitir una cosa, el lunes voy a estar muy atento a ese hueco para ponerme corto, lo más posible, Si lo hay más hueco al alza, seguro. si hay hueco al alza, dices. Sí, o sea, si hay un hueco al alza o hueco profesional, Ujú. bajista, a ver, yo para aprovechar lo que aprovecho en 1 o 2 días máximo, no voy a, pero yo voy a estar atento por si acaso, para incorporarme en largos para mí ya es demasiado tarde, la verdad. Sí. Entonces, yo sí que voy a vigilar al posible hueco que hace, a ver si es un Sí. posible hueco novato, y encima estando donde está, que le va a Ujú. costar, o si mañana hace un hueco profesional bajista, que lo dudo, la verdad. Yo creo que sea más un hueco Buena para idea. arriba. Vamos a verlo un momento. Vamos a ver el Standard Poor's a través del índice, a través del ETF, perdón. Bien, vale. Y vamos a ver un segundito en horario, un segundo. O sea, en horario, desde que cerró, ha subido. Sí, va a haber hueco alcista, o tiene toda la pinta de haber hueco alcista, ¿eh? Porque desde que cerró Europa, bueno, ha subido un poquito, sí. Tiene toda la pinta de que va a haber hueco alcista en DAX, la verdad. Mm. Así que puede llegar a zona, un hueco justo, que abre justo por debajo de resistencia. Bueno, para los de intradía, Pues a interesante. estar atento, por eso digo de ahí. Interesante como dice Manu, efectivamente. Venga, vamos a ver Iberdrola, que hay dos acciones que nos piden españolas, que son Iberdrola y Repsol. Así las metemos dentro del local market. Y aquí está.
Aquí está en pantalla Iberdrola. Bueno, yo lo que veo aquí es una clara etapa 2, ¿eh? Una etapa 2 con, bueno, pues fijaros, exhalación, vela de reversión, ¿m? Cae ¿a dónde? A zona de soporte menor, ¿lo veis? Vela de reversión y para arriba, la verdad que de manual, de momento, ¿no? Y una, dos, tres, puede tener continuidad alcista tranquilamente. Dejadme ver el mensual, a ver qué me dice. Bueno, el mensual ya empiezo a verlo con un problema. ¿M? Me paro un poco para que lo penséis. El problema, lo hemos visto, esto está bien, es sostenible en el tiempo. Esto, mirad qué verticalidad. O sea, el que está comprado ahora mismo en Iberdrola, pues oye, está aplaudiendo como las orejas, como se suele decir, ¿no? Pero yo le recomendaría cuidado en marco temporal mensual, ¿eh? Fijaos qué verticalidad, ¿eh? ¿Todavía puede quedar alguna más? Pues sí, puede quedar alguna más, no pasa nada. Pero luego, cuidado que estas verticalidades se suelen pagar, ¿vale? Eso en cuanto al mensual. En semanal también se aprecia esa verticalidad, pero parece que puede quedarle un poquito más. Ahora va a llegar a zona de resistencia, que lo veremos mejor en diario, pero bueno, puede tener todavía más continuidad alcista porque solo lleva tres velas, así que es posible que haya esa continuidad. En diario, fijaros, aquí teníamos, mirad la huella que habíamos dejado. Teníamos una gran vela sólida de arranque e inhalación. Eso me dice que el primer patrón de compra uno nos va a dar fallo, entendiendo que nos va a dar fallo que el nuevo máximo relevante va a ser inferior a este. ¿Ok? Que es lo que decimos, la duda si tenemos en los índices, ¿no? En este caso decíamos, cuando estábamos aquí, la última vez que yo analicé este valor, que fue el 11 de abril, decíamos, oye, lo más normal es que siga subiendo, que haga una inhalación y que luego continúe. Y fijaos lo que ha hecho. Ha seguido subiendo hasta aquí, ha hecho la inhalación hasta aquí y desde ahí se va para arriba. ¿Lo veis? Exactamente el movimiento que decíamos que iba a hacer. Eso es justo lo que ha hecho, ¿lo veis? Entonces vamos a quitar ya esto. Tú fuera y tú fuera. Vale. Desde ahí, bueno, pues ha arrancado, ¿no? Y bueno, pues nada, parece que va a tener continuidad alcista. Déjame ver en horario a ver si nos dice algo más. Sí, sí, sí. De hecho ha ejecutado patrón de compra uno, ¿lo veis? Patrón de compra uno aquí y bueno, pues parece que va a ir hacia máximo, ¿no? Ese es el aspecto que tiene. Supongo que la pregunta estaría vinculada, oye, ¿entramos en posición larga? Bueno, Sí, por patrón de ruptura, continuación alcista, superación de máximos. claro, bueno, yo no la veo, la verdad, de momento. Ya tiene una, dos, tres, cuatro velas seguidas verdes, y ahora le ha costado. La verdad que no lo veo y teniendo en cuenta que también está extendido en ambos marcos temporales, yo creo que hay que buscar un timing mejor, ¿eh? Un timing mejor. Eso no significa que pueda romper ahora este máximo, ¿eh? Perfectamente, además no está en 4%, no está lejos, pero sí que esperaría algún tipo de inhalación más cerca de la media. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, sí, realmente está ya demasiado extendido, ¿no? Tanto En todos, sí. mensual como en semanal. Sí. Y- Sí, quizás Yo, en yo, diario todavía no, porque todavía está en 3,9, pero en yo, otros yo marcos me lo temporales. plantearía así. Al final es, ¿cómo empezó la inhalación en semanal? La inhalación empezó que teóricamente debería hacer un fallo de patrón de compra uno. Entonces, ahora, en teoría, 8 cada 10 veces, esos 16 en teoría, no debería de poder superarlo. En Ujú. teoría, 8 cada 10. Luego, si lo supera, esta semana, la siguiente debería de confirmar, porque Corredor si no cansado. tendríamos un fallo de ruptura. Sí. Entonces, y encima estando, como lo has dicho tú, de que estaba ya con subida vertical. Yo es que la verdad que Sí. Iberdrola ahora mismo no. O sea, esperaría el pullback que dices en diario, pero es que a lo mejor ese pullback es el fallo de ruptura del semanal. Entonces, Es posible. no me termina de gustar Iberdrola, o sea, o no me sentiría cómodo incorporándome ahora mismo por culpa de todas estas cosas. Punto Porque a lo importante. mejor es lo que pasó en septiembre, octubre, en octubre, creo que fue. Octubre, noviembre, que está haciendo ese rango lateral y esperando a la media antes de volver a subir. Sí. Entonces yo al menos no me sentiría cómodo Estamos muy, incorporándome ahora en largo. estamos muy extendidos en muchos marcos temporales. Manu dice, después de esta inhalación, que tiene un 87%, lo más normal es que esta subida nos dé fallo. Y si es capaz de superar esto, lo mismo que decimos con los índices, lo más probable es que sea para un fallo de patrón de ruptura de continuación alcista bueno, por la verticalidad, por el concepto de verticalidad, porque ya llevaría tres o cuatro velas alcistas. O cuatro o cinco, mejor dicho, y eso es lo más normal. Así que no me incorporaría, la verdad que no me incorporaría Iberdrola, y si estuviera dentro, que esa es otra opción, si estuviera dentro estaría bastante atento, estaría bastante atento sobre todo por esto. En mensual la verticalidad es bastante alta, ojo, hablo de mensual, claro, puede tener una vela más, sí, y es un mes, o sea, imaginar el marco temporal, hay que tenerlo claro, ¿no? Y es un mes, pero en semanal también está alcista, puede tener una vela más.
pero no mucho más. Yo ceñiría y al menor síntoma de vela de reversión, de algún tipo de hueco novato, de algún tipo de topping tail, de vela de cuerpo estrecho, ya sabéis, o incluso vela enorme, eso tiene pinta de acabar y yo ahí tomaría decisiones del estilo de o cerrar todo o cerrar parte de la posición. Vale, venga, vamos a ver Repsol. A ver qué aspecto tiene Repsol, que, bueno, por lo que veo radicalmente distinto. En Iberdrola hablábamos de etapa 2 clarísima. Aquí tenemos una etapa, bueno, pues ya 4 otra vez, tras perder este mínimo otra vez. Hizo etapa uno, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Una etapa 4 que, atención, vamos a ver cómo está esta etapa. Esta etapa 4 de momento tiene el concepto de, a ver si lo digo, medias que se juntan pero no se cortan. Aquí hay un poco de elementos contradictorios. Eh, En el sentido de, Juan, dime. ¿puedes mirar lo de desactivar el ajuste de dividendos? Porque no me cuadra con lo que me dice. Porque Espera. él dice que ha llegado a la media de 200 y deja la media de 20 verde. Y aquí justamente está, ¿En semanal? No. A sí, ver, en semanal. sí, sí, déjame ver. Vamos a ver esto un momentito. Yo lo tengo con Juan, ¿eh? ¿Tú lo tienes como yo? No, no, Sí. sí, yo lo tengo con dividendos, No, seguro. no, sí, es ver si lo tiene Ah, esta persona, Chema, que sí, no sí, está Ah, ajustado a dividendos. sí, Por sí, cómo espera. lo dice. Vamos a mirarlo. Espera, que ahora no me acuerdo dónde era. Datos históricos debe ser, sí. Quito lo de dividendos y a ver qué pasa. No, Ah, tampoco. no, no. Es Repsol, ¿eh? Sí, sí. Es que él no Vale, pone. ya sé. A lo mejor es porque él se ha ido el Ceboe, porque pone Repsol SQ. Es que Y a lo mejor será eso. Repsol está viendo el gráfico del COE de Estados Unidos. Repsol cotiza allá, y por eso es. Entonces, tiene que ser Repsol punto algo. Repsol Es guión bajo SQ, pone. SQ. Repsol. ¿Así? Sí. Aquí, míralo. Aquí está. Entonces, es este. Ahí está. Ah, por eso. Vale, es esta. Bueno, supongo que se habrá equivocado, que ya que si quiere operar Repsol, pues hazlo en el mercado primario, en este caso nuestro mercado. Y aquí decía que tiene, chicos, algo contradictorio. Por un lado, tiene las medias que se juntan y no se cortan, ¿eh? Puede tener cierto componente blast aquí en marco temporal semanal. Pero fijaros el arranque. El arranque ha sido, bueno, con una gran vela sólida, bueno, natural y encubierta, ¿no? Porque es con hueco profesional alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más normal es que esto, bueno, cuando termine de subir, que igual ya ha terminado de subir, no lo sé, si no termina, que sube un poco, lo más normal es que haga un fallo, un fallo de patrón de venta uno, ¿vale? Eso sería lo más habitual para luego comenzar una etapa uno. Ese es el escenario que vemos en función del arranque. Es verdad que las medias aún están juntas sin cortarse. Bueno, no pasa nada, porque si esto sigue subiendo un poco, pueden cortarse. O sea que mi escenario para mí es este, de momento, en este marco temporal semanal. Y en diario tenemos una etapa 4, tenemos Explica por qué etapa 4 que yo también entiendo que es una etapa 4. Él dice que es una etapa uno porque etapa la 1. inhalación le está cogiendo el máximo relevante de esa gran vela sólida, entiendo. Vale, Y entonces, como está cogiendo desde ahí, sí, dice sí. que está en etapa uno porque No, ha cogido el cien por vamos a ver, ciento. yo diría todavía etapa 4. ¿Por qué? Porque este máximo relevante, ¿dónde está? Este máximo relevante está lejísimos de la media de 20, está lejos de la media de 20. No lo tenemos, si esta subida hubiera eliminado un mínimo relevante que se encuentra en el entorno de la media, ok, vale, estaríamos hablando de etapa uno. Pero en realidad ahora mismo esto está lejos de la media y esos máximos relevantes no los tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta los que ocurren cerca de la media, como este, pero no este que está, parece que no, pero eso está lejos de la media. A ver si lo puedo poner. Ahí está, lejos de la media de 20. Además, bueno, la media de 20 está clarísimamente bajista, no veis ningún signo, ¿eh? ¿Lo veis? Es que ni se mueve. Etapa 4, la media de 40 bajando también, por lo tanto, de momento, etapa 4. Es verdad que ahora ya tenemos uno, 2, 3, 4 cierres por encima de la media de 20. Eso sí que es verdad. Y que eso puede darnos la primera sensación al menos de intento de etapa uno. Al menos de intento de etapa uno. Por lo tanto, ahora mismo es un valor que, sinceramente, no me aporta nada claro. Tengo mensajes contradictorios en marco temporal semanal, en el sentido de oye, puede subir un poquito más, pero en teoría va a hacer fallo de patrón de venta uno dentro de una etapa 4. Y aquí, bueno, para mí no, es todavía etapa 4, pero ya con síntomas de que puede querer hacer una etapa uno. Entonces, vemos signos totalmente contradictorios. Conclusión, un valor que no interesa.
y que me pasaría al siguiente. La pregunta no sé si es por si está dentro, Manu, o si quiere... pues, No, no, simplemente que no ve el es análisis. escenario claro ahora mismo. Es También le análisis. destacaría que dice que el 10 de abril hubo un hueco profesional que dio fallo, Sí, ¿vale? Y es que sí, es un hueco profesional, pero para mí no da fallo. O sea, es un hueco profesional que no aporta nada. sí, no Le tiene... diría, sí, que ve una vela roja, pero es que es un hueco profesional que nace en territorio de nadie y que no aportaba realmente nada. Un detalle sobre huecos, un detalle importante sobre huecos es que los que son relevantes, los huecos son relevantes, son aquellos que cambian algo en el gráfico. ¿M? Que cambian algo en el gráfico. ¿Qué quiere decir con eso que cambia el gráfico, Juan? Pues que te cambia de etapa. Lo acabamos de ver en IBEX, me parece que era. IBEX. Este hueco profesional es menos espectacular que el que vemos en Repsol. ¿M? Pero es que este te abre justo ya, bueno, este te abre justo ahí y al segundo ya es cambio de etapa. ¿Lo veis? Y, por ejemplo, estaba viendo ahora el chat de intradía y había, ¿dónde era el hueco? Aquí, Ahí. Hace una semana. ahí, ¿lo veis? Es que cambia justo la etapa aquí, de la etapa uno, ¿lo veis? Y cambia y salta, ¿lo veis? Cambia a etapa 2. ¿Lo veis? Vamos a ponerlo ahí para que se vea bien. A ver. Ahí está. ¿Veis? Ese hueco, justo con la generación del hueco, comienza la etapa 2. ¿Veis cómo cambia algo en el gráfico? Eso es lo importante. Entonces, no es tan importante el tamaño. ¿Eh? No es tan importante el tamaño. En esto, por lo menos. A ver, Iberdrola, no, Repsol. A ver, Repsol. En este caso, decía el compañero que sí, que hay un hueco profesional. ¿Pero cambia algo? ¿Veis que cambia de etapa por venir aquí? No. No Ojo, solamente no cambia, sino que es incluso una vela alcista. es una velocista, efectivamente. Imaginaos que este mismo hueco fuera aún más exagerado. Y me abre aquí. Me abre aquí. ¿Mm? Ojo, es que me cambia radicalmente el gráfico, ¿lo veis? De una etapa 4 pasaría a una etapa 2, elimina máximos relevantes decrecientes. ¿eh? Pasaría aquí, entonces sí sería un hueco muy importante. Pero aquí realmente, pues en realidad es como si esto fuera continuo, si fuera un mercado continuo, ¿qué estaría ocurriendo? Nada, lo que decía Julio, una inhalación, vela verde hasta aquí y luego para abajo. No, realmente ese hueco sería interesante operarlo en marco temporal intradiario como hueco nube. Como el hueco en V, sí, claro, claro, claro. Lo pones en horario, seguramente ahí se ve el hueco Este nube. hueco en V, ¿no veis? V con V que vemos también en la formación intradía y que son uno de mis Porque favoritos, la verdad, porque funcionan muy bien. intradiario realmente sí que hace algo, cambia de etapa, pasa de etapa 4 a etapa 2 directamente ahí. Claro, 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 efectivamente, obliga a la media de 20 a irse hacia arriba, ¿lo veis? Aquí sí, porque supera este y supera este, ¿lo veis? Bueno, es un mundo maravilloso el de los huecos, la verdad, es una pasada. Para el que tiene tiempo, ¿eh? Y, Que yo, y yo lo que destacaría a Chema es eso, dice que no ve el escenario claro y exacto, diría que Juan, como ha visto, tampoco lo ¿lo tiene claro, o veis? sea, que Es, no es le que cuadra, digamos, entre marco semanal y diario, o sea, por tanto, valor que descartaría ya. justo ese es justo ese es el resumen, ¿eh? Justo eso es el mensaje que tenemos que dar y que iba a dar en este valor. Cada vez que analicéis y no lo veis claro, y Chema, tú lo has visto exactamente igual que yo, igual que Manu, igual que Julio. ¿Qué hacemos? Perfecto, ya hemos hecho el análisis, ya lo hemos entendido, a otra cosa. Hay miles de acciones, a otra cosa. Pero es muy importante el paso que has dado de ver el análisis y de, oye, es que esto no encaja. Las cosas cuando salen bien, fluyen y veis esas matriuscas, esas piezas de puzzle que encajan una con la otra rápidamente, ¿vale? Y ahora aquí, pues fijaros, bien, hemos analizado, no nos gusta, pues no pasa nada, a otra cosa. Vamos a saltar al Pero mercado. realmente, por puntualizar una cosa más, Sí, no lo vemos claro, al menos yo no veo claro el timing. Lo que sí veo claro es que eso. el siguiente movimiento va a ser hacia abajo. Sí, 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 sí. Ahora, el movimiento va a ser hacia abajo, evidentemente, claro, ya lo tenemos marcado aquí. Sobre todo si lo pones en un Bien, marco ¿no? temporal mayor, lo pones en mensual, está iniciando la etapa 4. A ver, es verdad que no vimos el mensual, espera un momentito. Sí, 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 bueno, claro, eso está clarísimo, ¿no? Veis el techo redondeado, por tanto, el movimiento va a ser hacia abajo, lo que no sabemos es cuándo, ¿eh? No sabemos, no vemos claramente la incorporación de momento, ¿vale? Pero el movimiento va a ser hacia abajo. ¿Ves el ciclo de vida, no? Está claro. Sí, yo creo que la clave es la media de 200 en Sí. diario, ¿no? Yo creo Ahí, que puede que nos haga una etapa 1, una etapa 2 hacia la zona de los 11:30, 11:40 y ahí nos deje un fallo de ruptura seguramente, y inicie etapa 3 y sea el siguiente movimiento, ¿no? puede ser, sí. Que coincidirá con el patrón de venta 1 semanal. En semana, claro. Puede ser que ese sea el escenario, efectivamente. Venga, vamos a saltar al mercado americano y vamos a ver el Standard Poor's, a ver qué aspecto tiene. Bueno,
Veíamos la etapa 2. Bueno, Julio, esto es territorio que lo ves todos los días, lo tienes más que mascado, todo tuyo. Vale, espera que lo pongo en mi pantalla. Bueno, en semanal pues, continuamos con la etapa 4 y bueno, hay una inhalación que nos la ha hecho en dos impulsos y que justamente bueno, estaría llegando ya a la zona objetivo, ¿no? La zona de los 570-75 sería un poco la zona donde deberían aparecer los vendedores nuevamente, ¿no? Un poco calcando, ¿no? Los dos impulsos, y si lo dibujas ahí, se verá perfectamente, ¿no? Sí, la verdad que sí, Bueno, pues igual clavado. aún le puede quedar un poquito más Sí, un poquito más, sí, un poco más. pero pronto seguramente aparecerán Ujú, los vendedores, ¿no? Y si nos vamos al diario, bueno, yo creo que un poco el escenario es muy parecido a lo que hemos comentado de Repsol, ¿no? Media 200 por encima y justo coincide, ¿no? Con esa zona de objetivo, ¿no? Zona de los 570-75, además coincide con más zonas de máximos relevantes previos, media 200 plana. ujú, Bueno, aquí ya sí tenemos, ¿no? Tenemos una etapa 2, ¿no? Porque ya hemos superado. Bueno, estamos igualados al segundo máximo relevante, pero ya podemos hablar de etapa 2, ¿no? Ya mediamente alcista. Y bueno, probablemente ya la vela del miércoles, que el lunes será mínimo relevante, ¿no? ujú. Por encima de mediamente, con lo cual ya etapa 2, ¿no? Pero yo ya vigilaría esa zona, ¿no? La zona de los donde se encuentran esos dos máximos relevantes, media 200 plana, por si nos acaba haciendo ahí un fallo, ¿no? Un fallo de ruptura y fuera el fin, ¿no? Y el inicio del patrón de venta uno semanal. Ujú. Vamos a ver el mensual, a ver cómo encaja esto en el mensual. Ahí está, mensual, ahí. Bueno, mensual, pues justamente etapa 2 y estivando lo que sería el patrón de compra uno, ¿no? La superación Ujú, de ese máximo, ¿no? Justamente de esa zona, ¿vale? Pero un patrón de compra uno que probablemente de fallo, ¿no? Bueno, ha dejado una zona de techo ahí congestionada y una inhalación muy vertical, ¿vale? Con lo cual, el primer patrón de compra uno probablemente de fallo, ¿no? Entonces, bueno, eso es. quizás arranque, pero luego requiera de un Sí, RT, ¿no? Sí, sí. probablemente no vuelva ya a la zona de los mínimos, pero un RT seguramente que se vuelva ya a la zona de la media de 20, pues probablemente Sí. sí. Fijaros, o se gira ya aquí, en la zona de 573, es decir, al poco de superar y dar el patrón de compra uno en marco temporal mensual, o se gira aquí ya, en 573. La zona que dice Julio es 570-575, que sería, mirad, este trámite de aquí, digamos, ¿no? O se gira ya aquí, que donde ya habrá ejecutado ese patrón de compra uno, o ya la siguiente nos encontramos en el nivel de los 595. En máximos históricos. 595 aquí, sería el siguiente, que es esta zona de congestión de aquí. Esa es la siguiente zona de control. ¿Mm? Para hacerlo aquí. Yo me inclinaría por la primera Sí. por una sencilla razón, porque si se va directamente a la segunda, ¿Mm? ya en semanal automáticamente entraríamos en etapa uno. Sí, claro. Y después Se de va una aquí y 1 va aquí. una 2 con lo cual ya no habría fallos. Sí, sí, sí. Yo me inclino también por esta. Sí, sí. Muy atentos a esto. ¿Os acordáis que en DAX decíamos, decía Julio, decía Manu, que si abre con hueco al alza estará muy atento a posiciones cortas? Todo encaja, señores, todo encaja. Porque esto Yo, es un poquito yo más, lo ya que veis ahí. yo lo que destacaría al final es que está en un escenario realmente que sí, a ver, los movimientos han sido de muchos puntos, o sea, de mucha volatilidad, pero que si me eran el semanal, ahora en teoría toca el fallo de patrón de venta uno. O Sin duda. sea, y luego en teoría ya será el momento ideal para, digamos, posiciones alcistas, porque se supone que entonces vendrá tal vez la Ujú, etapa uno o el patrón de venta uno, ya veremos en semanal. O sea, ujú. se vienen realmente semanas para mí complicadas, o sea, mientras no supere la media de 200 en diario, no veo el escenario claro ni para el lado alcista O sea, ni para el lado bajista, la verdad, para Ahora, poder ahora aprovecharlo. Manu decía que toca este fallo de patrón de venta uno por cómo arranca la inhalación, una gran vela sólida, ¿lo veis? Esta gran vela sólida que nos indica que cuando esta inhalación finalice, la caída posterior nos va a dar fallo, es decir, no va a perder este mínimo 8 de cada 10 veces. Lo más normal es que esto se gire y que comience la etapa uno en este marco temporal semanal. Bueno, Y como hay tantos gaps, la inhalación le debería de costar. sí, exacto. Muchos huecos en la subida. Vale, venga, pues ya tenemos escenario creado para Estados Unidos. Vamos a ir viendo algunas acciones que nos habéis solicitado. La primera que tengo por aquí, Manu, es Berkshire. Ahí va, Berkshire.
¿Esta es la de Warren Buffett o Warren Buffett, este? sí, sí. Sí, Sí. Pues sí. mira, hoy leí la noticia ayer que se ha salido ¿De qué? de la Sí, que empresa, se jubila que por lo fin. deja, que lo Ah, ¿qué deja deja a esto? final de año. Ah, bueno, vale, vale. Hombre, pobre el señor ya tiene su edad, ¿no? Tendrá que descansar el hombre. Un puñetero crack es ese. 94 años. 94, vaya crack. Vaya tío. Por lo que daría por tener una comida o una cena con él. Me encantaría. Me encantaría. Vale, venga, todo vuestro, chicos, si queréis, vamos. Bueno, pues ahí, etapa 2, ¿no? Etapa 2, vías del tren. Bueno, y ese último, ese hueco novato que nos dejó con esa posterior gran vela sólida, bueno, y ahora haciendo lo que podría ser un patrón 1, 2, 3, 4 y un nuevo patrón de ruptura a continuación alcista, ¿no? Con lo Ujú. cual, Buena pinta. vías del tren, lo suyo es que tenga más continuidad alcista. Continuidad alcista, señores. Esto nos dice continuidad alcista. Muy bien. Vamos Y al si diario. nos vamos al diario, pues igual, ¿no? El viernes, con un hueco profesional, pues haciendo el patrón de ruptura a continuación alcista. Como siempre decimos, la vela clave, la siguiente, ¿no? La que confirme esa ruptura que tuvimos el viernes. Bueno, y tal como está, todo parece indicar que sí, ¿no? Bueno, y que la vela del miércoles igualmente acabe siendo mínimo relevante ya por encima de la media de 20, bueno, y que sea el inicio, ¿no? De una nueva etapa 2, ¿no? Sí, sí. Pero Vale. las medias, cómo se están juntando y si hay ese arranque, la media de 20 obviamente girará otra vez hacia arriba con ese concepto de anticipación de movimiento del precio, ¿no? O que nos dice que puede arrancar hacia arriba. Así que muy buen aspecto para este valor, ¿eh? Déjame ver si Lo está que muy extendido en mensual. Un segundo, a ver si está muy extendido No, no, no. No, no. Es un grado de inclinación bastante razonable, ¿no? A ver, ¿esto cuánto es? Estamos hablando, esto es de un 55%. Bien, bien, bien. Bastante razonable. Y además, como tiene esta que fue roja hasta aquí, hace como un reseteo, digamos, ¿no? O sea que sí, sí. La verdad que me gusta este valor. Lo que él comenta es entrar el lunes, Sí, ¿vale? sí. Eh, y utilizando, o sea, entrando el lunes por Ah, la superación de los máximos del viernes y poniendo el stop un 1% por debajo de la vela del miércoles. O del sea, mismo. yo viendo ese escenario, lo que sería realmente una entrada como en el semanal, a core, o sea, realmente por patrón de ruptura de Sí. continuación alcista, realmente. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, 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 yo esto lo pondría aquí de mano, sí, efectivamente, debajo de la del miércoles. Vale, sí, sí, puedes hacerlo. La verdad que tiene buen Mm. aspecto. Solo me chirría una cosa. Me chirría una cosa. Que si estamos diciendo que el Standard Poor's puede llegar a 575, está muy próximo, no sé qué porcentaje debe ser eso desde el nivel actual. Bueno, Un 1% más o menos. eso es lo que me chirría. Me sentiría más cómodo con el mercado ayudando, pero nuestro escenario es que puede hacer ese fallo de patrón de venta uno. Quiero decir que podemos ir un poco a contrapié del mercado. Me da la sensación, ¿eh? Pero bueno, la verdad que el gráfico impecable. O sea, y el análisis que hace, bien, bien, yo lo veo muy bien y sinceramente es un valor que estaría con buenas perspectivas al alza. Vamos. Mm. Vale, la siguiente que tengo es BDX, Pecton, BDX. A ver qué aspecto tiene. ¡Wow! Uy, esto tiene muy buen aspecto, pero para el lado bajista. A ver. BDX, Betcon Dickinson, ¿vale? Y compañía. Wow, ¿sabes lo que me gusta? El pedazo techo, que mensual tiene que verse espectacular. Ahí está. 2018, dice. The bigger the top, the bigger the drop. ¿Eh? Cuanto más grande es el techo, más grande es la caída. Espectacular. Julio, ¿cómo lo ves? Sí, sí, la verdad que espectacular. Lo lógico es que eso acabe bastante más abajo, ¿no? Pero si bien he visto gráficos mensuales, tiene la media de 200 ya muy cerca, ¿no? Sí, 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 Puede ahí caer a se va a parar. vertical, lo lógico es que ahí tenga como mínimo bueno, Sí. un rebote, ¿no? Lo que Además sería es una inhalación dentro de esa etapa 4, ¿no? correcto, es zona de soporte menor, efectivamente, aquí. Por lo tanto, sí, estoy muy de acuerdo. Esto tiene toda la pinta de seguir cayendo, pero en esta zona va a parar. Lo mismo dice él, porque Sí, se ha ¿no? puesto mensual, porque supongo que en el semanal no puede ver tantas, al ser tan lejano no puede ver las zonas, y Sí, se ha sí. puesto mensual el objetivo ese, el de la media de 200. Bien visto, efectivamente. Por lo tanto, si no estás dentro, cuidado porque eso puede ser una posible zona de posición de swing, ¿ok? De swing, porque ha llegado a zona en marco temporal mensual, ha llegado a zona de objetivo. Ahí, como dice Julio, yo lo veo también que puede hacer algún tipo de rebote, pero ojo,
Rebote, ¿eh? Rebote, rebote, porque esto, uf. No descartaría verlo en 60 dentro de unos meses, ¿eh? La verdad. El Y- escenario que tiene. O sea, caer al medio 200 y luego rebote dentro de unos meses mm, para patrón de venta uno. sí, sí. ¿Y en diario, Julio? ¿Cómo lo ves? Y en diario, bueno, etapa 4 Sí, y tras el hueco profesional, ¿no? que tuvo el jueves, haciéndonos un patrón 1-2-3, ¿no? Que nos sugiere, ¿no? Pues más continuo. más continuidad, ¿no? Mm. Sí, Bueno, un sí. patrón 1-2-3 fácil de operar en el sentido de que, bueno, pues nos deja el viernes una vela de cuerpo y de rango estrecho, con lo cual, bueno. Ujú. Entrada aquí corto, stop aquí. Lo que Ujú. pasa es que el único problema que le veo es que el objetivo estaba, ¿cuánto dijiste, Manu? ¿Un Un 5%? 5% me has dicho en el mensual. Ese es Y el... entonces no es rentable, ¿no? Pero sí, con la eso. operativa clara, pero realmente el objetivo es demasiado cerca, ¿no? Para como... Mm. Queremos decir, si el objetivo estuviera, no sé, a un 15%, adelante, darle fuerte, porque esto tiene de riesgo un 3, mirad, un 3 más uno que le ponemos nosotros, un 4%. Estamos hablando de casi un 4-1 de rentabilidad de riesgo. Pero como es un 5%, estaríamos haciendo un 1-1 casi, un 4K riesgo para ganar un 5, es casi un 1-1. Por lo tanto, no es interesante. Pero en términos de imagen, en términos de patrón, fantástico, vamos, muy bien visto y buen valor. Estas son las que debe de ver en los 220 y aprovechar las caídas. Es lo que debe ver. Sí. O ¿Cómo? ¿A sea, qué te refieres? por ponerle una pega, Sí. que esto que ha visto muy bien, tienen que ver si lo ve cuando esté en 220 el techo redondeado, Ah, vale, 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 para vale. aprovechar realmente lo que es Ya, la ya, fase ya, de ya. transición C y la rotura del Claro, soporte claro, el día mayor. de transición C está claro, ¿no? Y Está O claro. sea, además, mira, por poner una mira, pega, sí, eso, tienen que intentar verlo en esos momentos. Claro, claro. Vale, pero bueno, esto es bueno para ir aprendiendo, sí, señor. Muy buena. Me gusta el valor, me gusta porque tiene muchos conceptos interesantes, ¿eh? Quizás el timing, o el, mejor dicho, el objetivo está demasiado cerca. y Vamos al siguiente. ahora que Ah, comenta Manu eso, hay una zona clave, ¿no? Cómo nos hacen semanal, si amplía un poquito el gráfico, cómo nos hace un fallo de ruptura, que es el desencadenante este, de ¿eh? ahí, ¿no? Es ese de ahí, Buah, este ¿no? es brutal. Que la Buah, es vea a que es 200 brutal, plana, joder. Es brutal. Mirad, esto que comenta Julio joder, es que lo hace tantas veces. Esto es oro. Esto que acaba de comentar Julio, que yo no me había fijado, es oro. Cada vez que veáis un rango lateral, amaga de que se rompe por un lado, que lo llamamos nosotros shakeout, ¿eh? La caída para el otro lado está cuasi garantizada. Todo lo garantizado que se puede decir las cosas en bolsa, que ya sabéis que no es todo, ¿no? Pero está casi garantizado. Entonces, cada vez que veáis un amago hacia un lado, dice, joder, esto era una etapa uno y desde aquí arranco para arriba a hacer una 2 eliminando todo esto. Es que mirad cuando lo veis así, ¿eh? Primero, nosotros no picaríamos en esta ruptura. Vamos a dar unos segundos a ver por qué concepto de los que aprendemos en la formación no picaríamos, no entraríamos en esa ruptura. No nos la creemos esa ruptura. Estoy enrollándome para dar tiempo, no más. Se llama el concepto de corredor cansado. Corredor cansado, fijaos, cuando viene desde aquí, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas seguidas verdes. ¿Os creéis que después de correr 42 kilómetros de una maratón llega a meta? ¿eh? Y mientras desacelera todavía tiene fuerza, pero no puede más. ¿Y qué ocurre? Esto. Estoy derrotado. ¿Entendéis? Esto es el concepto de corredor cansado que me lo voy a guardar para ponerlo en la formación, porque el ejemplo, porque es buenísimo. Y sobre todo luego, nada, el detalle que se ha dado cuenta Julio del shakeout. Es brutal. Cada vez que veáis esto, las posibilidades en el lado contrario al shakeout son importantísimas. Y en este caso, pues, ¿qué os voy a decir? Yo creo que la imagen habla por sí sola. Vale, Una perfecto. cosa, añadiría Dime. una cosa que me lo veo venir. A ver, Aunque haga el shakeout, que la gente diga, "Guau, va a pasar esto, me pongo corto". En no, la posición bajista se pone cuando no. rompe el soporte mayor, porque puede estar perfectamente 3 meses más Sí, haciéndonos el rango lateral. O sea, sí. marcaros con una alerta Sí, y entrad en la rotura del soporte mayor, porque ese es el acordaros. momento y correrá. O sea, que la gente no tenga prisa de decir, quiero pillarlo desde arriba porque tal, tal. No. Correcto. Esperaos a que rompa porque puede estar 3 meses lateralizando y os vais a desesperar. Y lo digo por experiencia, porque yo Sí, fui de esos que en su día digo, voy a pillarlo desde arriba. sí. Y es Mm, un saltastops, una sí, desesperación, y al final lo que me di cuenta es,
pam, me pongo la orden en Sí, la sí. rotura del soporte mayor, resistencia mayor cuando es en el otro sentido, y es que en el mismo día ya te hace ese porcentaje que esperas durante una semana. Sí, acordaros, si no hay patrón, no hay operación. ¿Ok? Si no hay patrón, no hay operación. Entonces, no, esto no es ningún patrón, esto es simplemente que ha terminado, que es un amago de que iba a coger el camino alcista de medio plazo y sin embargo va a coger el bajista. Ni más ni menos. ¿Cuánta gente creéis que ha enganchado aquí? ¿Cuánta gente creéis que ha dicho, ha roto resistencia? Puf, además una resistencia fortísima. Esto, fijaos cómo está subiendo. Buah, se va a ir a los 278 directa. ¿Cuánta gente hay enganchada aquí? Y además, una de las características de los shakeouts es que son muy violentos. ¿Para qué? Precisamente para dejar enganchado a todo el mundo, a contrapié. Toda la gente que ha dejado entrada, que ha subido entrando en todos estos, está totalmente enganchada. Y esos Mira, son, y esos son los que generan luego la bola de nieve, porque todos esos aguantan todo esto. Aquí dicen, bueno, ya empieza a recuperar. Y cuando pierde este mínimo es cuando salen todos, todo este tramo, toda esta gente enganchada, salen aquí, ¿cómo? Por una puerta muy pequeñita, todos quieren salir todos aglomerados, y por eso se generan estas bolas de nieve tan fuertes, de ventas tremendas, ¿ok? Esa es la razón que hay detrás. mira el diario, lo del shakeout en diario, ¿qué es lo que Ya, hay? sí. El fallo de ruptura que tenemos ¿Y ahí es alguien ve el típico de fallo de fin de ruptura etapa aquí? 2. ¿Veis el fallo de ruptura aquí? ¿Lo veis? Aleja de la media, consolidación en 1, 2, 3, 4, arranca, verde hacia arriba, falla y hueco hacia abajo, ¿lo veis? Hueco hacia abajo y otro hueco 2 días después. O sea, es que no te da opción. O eres rápido o tienes los stop bien puestos o no te da opción y luego ya te metes en una dinámica de, bueno, a ver si aguanta, a ver si aguanta. Otro intento arriba fallido, ¿lo veis? Otro intento arriba fallido, pum, para abajo. Buah, un valor interesantísimo desde el punto de vista Y formativo. añadiría lo que ha dicho Julio del IBEX para el fallo de ruptura, ¿Mm? esto sería un ejemplo parecido. ¿Mm? Es decir, en el IBEX lo que esperamos que tal vez rompa máximos y la ¿Mm? siguiente semana no confirme. No estamos diciendo que, no estoy diciendo que caiga, sino No, el no. ejemplo de lo del fallo de Ruptura. ruptura que tuvimos en el semanal diario es tal vez lo que a lo mejor el IBEX nos puede hacer durante esta semana. Vale, venga, vamos al siguiente, que no me gusta nada su ticker, RSG, no me gusta nada. Mm, Los jugoleros lo entenderéis. Algunos se están riendo por ahí. Venga, vamos a marco temporal semanal, Julio, a ver cómo lo ves. Bueno, este está en primera ya. Etapa Eh, 2 clarísima. Vías del Acabado. tren. Eh, vías del tren. Etapa 2 y bueno, haciendo un nuevo patrón de ruptura de ondulación alcista, ¿no? Muy similar a lo que hemos comentado antes de Es Berkay, ¿no? Iberdrola, Talcao Iberdrola, porque dice hacer lo mismo. Sí, bueno, realmente aquí el arranque ha sido diferente, Iberdrola, ¿no? Aquí el arranque más como el que hemos comentado de Berge Hathaway, ¿no? Con un Sí, hueco, el último mínimo relevante en semanal nos lo dejó con un hueco que este. luego dejó una gran vela sólida, un patrón, un 2 3 y bueno, y arrancando ahora esta semana, ¿no? Ujú. Con lo cual, Sí, bueno, nos sugiere más continuidad alcista, ¿no? correcto. Y si nos vamos al diario, bueno, pues igual, ¿no? Etapa 2 y bueno, un nuevo patrón de ruptura de continuación alcista que nos hizo el miércoles, ¿no? Ujú. Consolidación. Consolida y bueno, parece que debiera tener más continuidad, ¿no? Fijaros, la vela del viernes no penetra nada en la vela anterior, baja el horario, porque esto tiene que estar arrancando. Ahí está, arrancando. ¿Lo veis? Patrón de compra uno. Un mini hueco nube. Sí, sí, hueco en V, tal cual. Sí, sí, tiene Al buena. final lo que pregunta él es, en ambos casos están en máximos históricos. Quizás podéis comentar si esto es bueno o malo en el sentido de que sea más fácil, difícil cuando un valor está ya en máximos históricos ir abriendo camino. A ver, l- hay varios conceptos sobre cuando estás en máximo histórico. Cuando estás en máximo histórico, hay una frase que detesto en los mercados, porque no es real, no por otra cosa. Eh, Porque veréis muchas casas de análisis y muchos traders que dicen, no, no, está en subida libre. Entiendo que hacen referencia a subida libre, a que si miras hacia la izquierda no hay ninguna referencia de soporte o resistencia, ¿ok? En este caso de resistencia. Pero eso no significa que el precio no se vaya a encontrar con problemas. Evidentemente, es el propio precio el que va a ir generando esas nuevas resistencias a través de máximos relevantes, o zona de congestión de velas, o lo que vaya haciendo, ¿no? Ahí, cuando estamos en máximos históricos, ya sabéis que nosotros utilizamos el concepto de la proporcionalidad de los impulsos para saber cuál sería el siguiente objetivo. En el caso práctico de aquí, bueno, pues nada, simplemente te coges el último impulso, desde aquí hasta aquí,
desde mínimo relevante a máximo relevante, que es como se cogen los impulsos, y desde aquí pues lo trasladas. Entonces, el siguiente objetivo de este movimiento para Republic Services está en torno a los, bueno, 258, esa zona. Esa zona sería el siguiente objetivo antes de que luego hacer una inhalación y continuar su camino al alza, porque realmente, como decía Julio, en marco temporal semanal el aspecto es muy, muy sano, ¿no? Al igual que en Berkshire Hathaway, el problema que le veo es eso, el mercado. Si no, si esperamos que llegue un poquito más arriba y se nos caiga para hacer fallo de patrón de venta uno, pues bueno, estos valores alcistas igual sufren un poco, ¿no? Pero vamos, el aspecto es bueno. Recordaría, a veremos si es la excusa, 7 Mm. de mayo, el tío Powell hablando. O sea, generará Ah, volatilidad ese día a lo sí, bestia. sí, 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 claro, claro. Vale, venga, siguiente, IMTX. IMTX. Aquí está. IMTX, que es INMATIX del Nasdaq. Etapa 4 muy chula aquí, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos en semanal etapa 4, pero una etapa 4 que pudiera estar finalizando, ¿no? Ujú, Con ese checkout, ¿no? Vamos ahí en esas tres velas ahí abajo y ese arranque, ¿no? Ese arranque después con una gran vela sólida, ¿no? Seguida de un hueco y que ha consumido pues casi el 90% del impulso bajista previo, ¿no? Bueno, ya en la zona de la media de 20, ¿no? Con lo cual, ujú, bueno, quizás pudiera querer iniciar una etapa uno, ¿no? De momento etapa 4, pero con visos de querer finalizar. correcto. Y si nos vamos al diario, bueno, pues en el diario sí que tenemos una etapa uno, incluso ya un amago de etapa 2, ¿no? Con la vela del viernes, ¿no? En la que hemos superado los dos máximos relevantes previos. Ujú, ¿Vale? Entonces, bueno, quizá un movimiento ya extendido, ¿no? Y amagando ahí un fallo de ruptura, bueno, habría que vigilarla, ¿no? Que no acabara siendo eso, un fallo de etapa 2 y que continúe después a una posterior etapa 3, etapa 4, que, bueno, que realmente sería el patrón de venta uno en semanal, ¿no? Bueno, que realmente debiera de hacerlo, aunque esperamos que ya de fallo, ¿no? ujú. Sí, yo creo que esto, bueno, quizás pide un poco más de inhalación, para luego irse para arriba. Cuando en las exhalaciones hay huecos bajistas negados, ese hueco profesional bajista negado, eso habla de fuerza, habla de fuerza alcista. Entonces, bueno, lo más normal es que esto haga este movimiento y que se confirme una etapa uno en este marco temporal semanal, como decía Julio. Bueno, Vale. No sé si tenía una pregunta concreta. Te digo ¿No? la verdad, y Matis no la veo yo. IMTX, no Vale. sé si es VTX, que es tipo Blast, pero IMTX yo no la veo. ¿No? Pues o igual me la inventé. Igual me la inventé. Bueno, así vemos este concepto. Venga, vamos a la siguiente. Fora. Forian es así, tienen que estar. Fora. Ahí Sí, está. es así. Uy, nada, esta se la dejo a Julio directamente. Fora, a ver. Porque tiene aspecto del suyo. Fora. Forian, del Nasdaq. Sí, bueno, a ver, varias cosas, ¿no? En semanal, etapa 4, ¿no? Ya nos hizo un primer spike, ¿no? Después ves que como de los que nacen desde abajo suelen retestearlo casi al 100%, bueno, justamente lo que ha hecho, ¿no? Y ahora, bueno, yo vigilaría si realmente lo que ha hecho ahora es un checkout o estaría preparándose para un nuevo patrón de venta uno eh, que dé más continuidad a esa etapa 4, ¿no? Ujú. Cosas que no me gustan, bueno, no tiene volumen ninguno, cero de volumen, ¿vale? Sí, que cuando aparezca el movimiento probablemente Tampoco es que aparezca sea el una volumen, barbaridad, ¿no? ¿eh? Tampoco es que sea una barbaridad Pero porque aquí tiene 160.000 títulos. Un día bueno. claro, te digo que es que el viernes movió 5.000 títulos, ¿no? 5.000 títulos Nada, a, esto es muy a dos, peligroso. o sea, ni $10.000, ¿no? O sea, Esto es muy peligroso, sí. es Es muy peligroso. peligroso, Entonces. muy peligroso porque además el spread, no que este está cerrado y se abre, pero probablemente la diferencial entre compra y venta con un mercado abierto sea bastante grande. Y al final eso es una comisión implícita, ni más ni menos. O sea que cuidado. Pero bueno, obviando ese tema, es que simplemente se ve, solamente por el tipo de gráfica se ve, ¿no? Que tiene un volumen Mm, escaso, ¿no? Muchas mechas, ¿no? Muchas Muchísimas mechas. mechas, que eso simplemente no es sprint, ¿no? No es otra cosa. Mm, Pero bueno, analizando lo que sería el gráfico, bueno, en diario sí que tenemos ya una etapa uno, primer movimiento hacia la zona de media 200 y lo lógico sería que el siguiente patrón de compra uno, que es lo que está diciendo, sea ya para saltar, ¿no? Por encima y bueno, y probablemente pueda tener
un recorrido interesante porque estaría confirmando el fin de etapa 4, el inicio de la etapa 1 semanal, Ujú. ¿vale? Con movimiento fluido, con lo cual, bueno, Sí, sí. puede tener buen Has recorrido, visto, ¿no? ¿no? Claro. Pero aunque buscamos en este tipo de valores, buscamos valores que tengan poco volumen y que el volumen aparezca cuando se produce la ruptura, ¿no? Pero en este caso tiene excesivamente poco volumen, ¿no? Y que Ujú. eso ya te lo canta el propio gráfico, ¿no? Con esas mechas que no. Es el típico valor que yo lo veo, me parece interesante, pero lo descartaría por eso, por el tema de. Sí, de- de poco volumen, efectivamente. Cada vez que veis mechas, velas con este estilo, que se repiten, no es que sea una aislada, que se repiten, veis que no hay cotización, es todo dojis, digamos. Eso es porque el volumen es muy reducido, es muy reducido. Vale, sobre todo, mira, cuando la vez que saltó anteriormente, a mediados de febrero, Sí, realmente el volumen, aunque subió considerablemente, pero 200.000 títulos, seguía siendo un mil volumen títulos, sí, irrisorio, sí. con lo Sí, cual porque además cotiza. seguramente el sprint seguía siendo altísimo ese mismo día. Exactamente, exactamente. Vale. Él decía de Sí, estar en observación, pero diciendo lo del volumen, que decís directamente que la descarte. sí, por volumen Ya sí. está. Y Sí, este, sí. si este mismo gráfico tuviera de volumen más de 300.000, o incluso un poquito más de 500.000, porque cotiza muy abajo, vale. Sí, sí. No, que tuviera un volumen medio, ahí te pone 33.000, un volumen Mm. medio de 150 a 200, Sí, pues estaría perfecto. ¿Por qué? Porque el día que salte sí que sí, aparecerá 1.000.000. claro, claro, claro. Pero es que aquí el día que salte hace 200. Entonces Claro. es muy poquito y el spread va a ser muy grande. Muy bien, Mira, yo vamos a por solo la siguiente. añadiría una cosa que acabo de ver en diario, el hueco novato, que muchas veces preguntan, hueco novato, hueco novato. Ah, míralo. Eso es un hueco novato, que se ve Este es el- claramente ahí decir, ostras, que se me escapa, que ha abierto hoy con un 20% de gap o algo así, no sé Sí, lo que puede sí, haber. sí, una Eso es un barbaridad. hueco novato. Que lo tengan claro que es eso. 2%. Es una barbaridad. Este es un ejemplo maravilloso de hueco novato. Cada vez que veis hueco novato, tenéis que ver en el mercado dos cosas, euforia o dolor. Si no, no es hueco novato. Euforia o dolor. Por lo menos hueco novato de los buenos. Esto aquí que veis, hombre, pues fijaros, una persona que haya comprado, haya comprado por aquí en 2,50 y que al día siguiente o a los 2 días siguientes está en 3,50 y al día siguiente te abren 4, está con los ojos así, con el billete del dólar aquí en los ojos diciendo, "Duah, euforia, cuidado, que te ocurre esto y la bolsa te quita la euforia, pero vamos, radical si no conoces estos conceptos, ¿vale? Hueco novato clarísimo, bueno, muy bien. Venga, vamos a por lo siguiente, se llama Hildan, G-I-L. Vamos a ver, Gil, a ver qué aspecto tiene. Estamos ya en las 8 últimas. Vamos a ver, ahí está. Vale. Bueno, en semanal, podríamos decir, teóricamente sería una etapa 3, ¿no? Pues solamente Mm, hemos perdido un mínimo relevante. ujú. Bueno, y bueno, ahora haciendo la inhalación hacia la zona de la media de 20, ¿no? La media de 20, que bueno, parece que se empieza a aplanar, ¿no? Y que al final Vale, parece que voy a lanzar esta pregunta, ¿vale? Que quiere ver si acierta más o menos en ese sentido. ¿Para vosotros es una etapa 3 o es una etapa 4 que ha tocado una etapa 4 y estaría intentando hacer una etapa uno? Yo me inclino más por la uno. ¿Por qué? Porque mira, cuando hay unas subidas tan grandes donde no hay mínimos y máximos relevantes, como esto que sube desde el 36 hasta 50 y sube tan fuerte que no hay máximos y mínimos relevantes, es el típico caso de bajar a marco temporal intermedio. Si bajas a marco temporal intermedio, yo creo que aquí nadie tiene dudas de que esto ha sido una 4, ¿verdad? Fijaros, incluso ha perdido este, dos, e incluso este, no, este no, este y este, es la 4. Por eso aquí, para mí, esto sería el intento, todavía intento de una etapa uno. Por esa razón, yo lo veo así. sí. De todas formas, no me cuadra tu gráfico con el que tengo yo. ¿No? No, yo en semanal, Vale, eh, tira, media de 234,99 me sale aquí. no, no, yo en A ver, voy a semanal, ver el mío. Luego, yo en Manu, semanal no la tengo así. Voy un segundo. es Gil. Hildan del Nise. Espera, hay una del Toronto. Ah, claro, estoy viendo Toronto yo, es cierto. Ah, Vale. Vale. vale, vale, vale. Me cuadraba a mí mucho eso. Vale, vale, vale. Ah, Es que será de Canadá esta. ahora ya sí, ahora ya sí. Ahora Ahora ya sí, sí. ¿no? Vale, vale, vale. Claro, entonces, sí, se ve claramente que estamos teniendo una etapa 4 ahí y bueno, y ya queriendo iniciar una etapa 1, además con el concepto de medias que se juntan y no se cortan, ¿no? Probablemente, ¿no?
esa inhalación, ¿no? Finalizó con un hueco novato también, y desde ahí un arranque con gran vela sólida, bueno, y lo lógico es que ahora iniciemos una etapa uno en marco temporal semanal, Correcto, eso sí. Vale, ¿vale? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario ya tenemos una etapa 2. sin duda. Tenemos una etapa 2 va En esta vela. con un patrón 1-2-3 que activó el viernes, y Ujú. bueno, y con movimiento fluido, ¿no? Con lo cual, bueno, todavía podría quedarle más recorrido, ¿no? Alcista. Me llama la atención la gran vela sólida del patrón 1-2-3 porque nace con un hueco profesional bajista que Oh, niega. sí, sí, es verdad. Un hueco Este. profesional bajista justo sobre la zona de la media de 20 que niega y que, bueno, y que mañana será mínimo relevante, ¿no? Y bueno, confirmando el inicio de la etapa 2 justamente ahí, ¿no? Fijaros, cada vez que veáis un mensaje bajista, como es este hueco profesional bajista, perdiendo encima soporte, ¿lo veis? Un hueco profesional bajista, un mensaje bajista negado, eso es muy alcista. ¿M? De ahí que veamos esta subida fuerte. ¿Vale? Aquí Ferran sí que acierta, dice, a ver si mejoro mi tasa de acierto, pero le entra el miedo. Es decir, el análisis que hace es bueno. Si Sí, queréis ponéis el horario, porque comenta incluso el horario, ahí lo dice tienes. lo de la rentabilidad que tiene a la izquierda, el 15% y todo eso, pero dice que se esperaría ver en el semanal a que se defina antes de entrar. Y Ajá. cuando en diario estamos hablando que es un patrón 1-2-3, que si no arranca el lunes, tal vez arranque el martes o miércoles. Entonces, por eso digo el tema de que lo ha hecho bien el análisis, pero ahora que es la entrada y efectivamente todo correcto, patrón 2-3 que activa el viernes, el por qué esperaría que en el semanal se defina para ver qué es lo que va a hacer. O sea, entiendo yo que la entrada lo buscará para dentro de 2 o 3 semanas. Ahí estamos, es justo lo que iba a decir. Claro, si no entras ahora, porque tú ahora mismo estás en plena inhalación, digamos, ¿no? Que no sabemos dónde va a finalizar. Evidentemente no va a superar esto en primera instancia, es verdad. Y por cómo está el diario, parece que todavía va a tener un poco de continuidad. Si no lo haces ahora, que es legítimo, porque para mí, Mm. fijaros, esta inhalación está llegando ya a una de las zonas típicas, encima la Soporte vela que es, no. es Mm. grande ya, entonces lo más normal es que esto le cueste, que suba un poquito más y que luego haga bueno, lo de siempre, para reordenarse y comenzar la etapa uno y luego la 2. Entonces, o entras ya esperando que todavía a esta inhalación le quede, pues eso, un 5 o un 10%, o ya esperas a que todo se alinee, que esto termine de subir, vuelva otra vez hacia abajo, a poderse ese apoyo otra vez, sería ideal en la media de 200 y desde ahí arranque para arriba, porque ahí sí ya tendríamos un buen recorrido, ¿no? Hasta la zona de máximos que es 55. ¿Y eso qué sería aquí en semanal, este recorte? Pues sería una vela roja. Tranquila, perfecto, una vela de inhalación roja, rompe la estructura alcista, rompe la exhalación o el movimiento alcista, descansa y luego vuelve otra vez hacia arriba. Vale, entonces eso puede tener Ferran el buen enfoque en ese sentido, ¿eh? Si ese es el razonamiento, yo estoy de acuerdo, vamos. Yo lo Aunque único que ahora ha hecho 4 1 3 y Mm. se le espera continuidad, sí. Yo lo único que le añadiría es, si esperas a que en el semana haga eso, ¿Mm? que lo hagas siempre. Es decir, no porque ahora esperes que hagas en el semanal eso y tú ves que se escapa, en la próxima vez que pasa algo parecido dices, no, no, voy a entrar. No, defínete en que Sí. si eres de los que va a esperar a que en el semanal haga ese fallo de patrón de venta uno antes de posicionarte, hazlo siempre. No intentes en unos sí, en otros no, porque te vas a liar y va a ser peor. Siempre Importante. igual. Importante esto que dice Manu, porque este es el típico ejemplo, de operativa a reflejar en el plan de trading. Tal cual. Es decir, esto es, si decides hacerlo así, que a mí me parecería muy correcto, apuntas, oye, plan de trading, cada vez que haya este escenario voy a hacer esto. De tal manera que la próxima vez que lo veas, porque esto se va a repetir infinidad de veces, ya no tienes que pensar. Ya no tienes que pensar, oye, ¿qué haré? No, no, ¿qué haré? No. Tu plan de trading ya te lo dice. ¿Ok? Tengo que esperar a que en semanal se me aclare. Y cuando se me aclare de que la inhalación ya sabemos que hace patrón de 21, empieza la etapa uno. Bueno, pues entonces ahí sí que le podemos dar a un padrón alcista en diario, ¿ok? Pero eso es lo típico para poner en plan de trading. Vamos a por la siguiente, venga. National, no sé qué, NGG, National Eh, Grid, no sé cuánto, vale. Esa es, sí. Uy, esto es un ADR. Esto tiene pinta de ser un ADR. Así, conforme está el diario de tantos huecos. Sí, Sí, sí. por lo tanto, esto es una acción que cotiza en un mercado, en otro mercado nacional, que no sé de dónde, pero no me gusta. Ya nada más ver esto.
todo huecos todos los días, ¿eh? Eso es que cotiza en un mercado primario, podríamos decir, y cada vez que abre el mercado americano, el precio se ajusta al mercado primario. ¿Ok? Es como si fuera Telefónica. El gráfico de Telefónica en Estados Unidos pues, se parece mucho a esto, ¿no? Y por eso lo ideal es irte a la matriz, ¿eh? Al mercado primario de donde sea esta acción. PLC tiene pinta de ser inglesa, ¿vale? Dicho esto, no sé si queréis analizarla. Dice Bueno, algo, no, una dicho pregunta esto, concreta, porque además tampoco miras las medias en semanal, ¿eh? Mira las medias. Creo que están máximos históricos, puede ser. Y con estas medias, eso, máximo histórico, pues sí, está máximo histórico, tiene todo el aspecto. Bueno, después de una exhalación, mechas por arriba, esto tiene pinta de innovación, o sea, ni más ni menos. Y aquí, hueco profesional bajista, pues, toda la pinta de irse para abajo, a corregir esta distancia. De Con todos las modos, mechas por arriba que hay y todo en el semanal, sí. eso es justo lo que estaba comentando, que Tercera gran vela sólida, la es- de la Inside Bar de hace 2 semanas. tiene pinta de irse para abajo. Pero de aquí, ¿qué podemos sacar como conclusión? Cada vez que veáis una acción cuyo gráfico diario son huecos todos los días, eso es que es lo que se llama un ADR, un American Deposit, se llama, y lo que ocurre es que cotiza en un mercado primario. Por lo tanto, si el valor está interesante, como podría estar perfectamente aquí con este hueco en V, este maravilloso hueco en V que veis aquí, que probablemente en el mercado primario ha sido fantástico. Y fijaros, esto es también muy interesante de la formación de intradía. Venga, vamos a por la siguiente, Abus, que nos quedan 6. A ver, Abus, que es Arbutus, es Biofarma. algo con Biofarma. Bueno, a ver, en semanal, pues teníamos una etapa 4 que ya parece Ujú, que finaliza, ¿no? Y queriendo ya iniciar una etapa uno, ¿no? Y hemos consumido el 100% del último impulso bajista, ¿no? ujú. Etapa 4 llegó a la zona media 200 planes, desde ahí, bueno, bottom tail y inicio de inhalación que consume el 100% y ya un primer cierre claramente por encima de media de 20 que se ha puesto alcista, ¿no? Con lo Eso es, cual, etapa. etapa uno, ¿no? Bueno, después de una etapa uno, lo lógico es que tengamos una etapa 2. Correcto. Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario es muy similar a lo que hemos comentado antes, ¿no? Del fallo de ruptura, ¿no? Mm. Medio 200 plana por encima, un movimiento muy extendido, amagando el inicio de etapa 2 y dejándonos ahí esa topping tail ahí que pudiera ser el arranque hacia abajo. Sí, Tipo lo Confirma- lo del SP, ¿eh? Lo que es posible. confirmando el fallo que pudiera ser el arranque, negando el inicio de etapa uno ujú. en semanal, Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, valor interesante para vigilar, porque si yo tuviera que posicionarme ahora mismo, me posicionaría por el lado corto, claramente, ¿no? Mm. Él Sí. comenta de esperarse al PC1 que dé en la zona de 330. A ver, yo es que veo aquí cosas que el propio valor está en una dura batalla, ¿no? ¿Por qué? Shakeout bajista, ¿lo veis? Shakeout bajista en semanal. Aquí está clarísimo y se dispara para arriba. Y ahora mismo tenemos en marco temporal diario, como dice Julio, un fallo de ruptura de continuación alcista que ya sabíamos que iba a ocurrir. ¿Por qué? ¿Somos muy listos? No. Concepto corredor cansado. ¿Lo veis? Lo acabamos de ver también en un valor recientemente, ¿no? Esta ruptura no era creíble, tan lejos de la media, una, dos, tres, cuatro, cinco, ya sería la quinta seguida, eso no se lo cree, vamos, mucha gente que tiene conocimiento no se lo cree, ocurre esto y lo más normal es que esto, como dice Julio, haga una inhalación. Y el Julio y el compañero que nos dice, ¿no? Que nos dice, oye, ¿y si esperamos a ver el patrón de compra uno, ¿no? Que es lo que supuestamente puede ocurrir. Bueno, la duda es si es interesante subirse al carro. Yo, No hay tanta yo resistencia. lanzaría una pregunta, Es Juan, al complicado. aire. Dime. Si ve el RST entero, antes hemos hablado del techo en el mensual, un techo redondeado y Sí, habíamos dicho, sí, mientras esté en ese rango vale la pena no operar. Se sí, operaría cuando rompa por sí, arriba o por abajo en una lateralidad. sí, Entonces, aquí le diría exactamente lo mismo. ¿Para qué quieres intentar pillar un PC1? Que sí, sí, tal vez sea en la zona óptima, pero tal vez llegue a los 3,59 y vuelva a quedarse sí, ahí. sí, Entonces, para posiciones alcistas, solo cuando supere los máximos, que son sí, 370 yo creo, eso, ¿no? Sí, eso es. 370. Mm. Y mientras, pues, mantenerse al margen, porque teóricamente, en el semanal que ha hecho un fallo de ruptura.
Lo suyo es normalmente, o sea, hace 2 semanas tuvimos un fallo de ruptura, se fue la parte alcista a resistencia, ahora ha hecho un fallo de ruptura, lo suyo es que se vaya otra vez a Mm, zona de soporte. mm, Entonces, mientras esté en ese rango, sí. vale más la pena mantenerte al margen que intentar pillarlo desde la zona en que va a arrancar, porque seguramente va a hacer zona de desesperación y saltastops. Y porque si realmente el PC1 aquí, hasta máximos, fuera una cantidad importante, un 20%, oye, pues ok, podemos intentarlo. Pero siendo un 9 que encima no vas a cogerlo ni en el mejor escenario, eso se convierte en un 7 o un 8 en la realidad, no es demasiado riesgo. Por lo tanto, ahí estoy con Manu. Yo creo que Bueno, yo creo que a modo de conclusión, posiciones alcistas solamente si nos supera los máximos del viernes, ¿vale? ujú, De esos 20 que nos dejan. ¿Por qué? Porque si eso no lo hace dentro de una semana, 2 semanas, estaría confirmando también el inicio de etapa 2 en semanal, ujú, ¿vale? Y mientras tanto nos mantenemos al margen, eso ¿no? es. Pues Eso es. solamente Solo se vigilando, supera este nivel. vigilando que no nos haga ese escenario que hemos visto en la anterior, ¿no? De ese fallo de ruptura que acabe siendo, ¿vale? Que tal como Caída. está en semanal, yo creo que no lo va a hacer, porque bueno, ya ha puesto No. fin a la etapa 4 y tendremos la etapa 1. Lo lógico es que tengamos ahí un rango lateral que dure 2, 3, 4 semanas y que luego arranque hacia arriba, ¿no? Sería lo más lógico. Claro, yo cuando tengo dudas en esto, ¿de dónde va a romper por arriba o por abajo esto? Me suelo fijar en el marco temporal superior. ¿El marco temporal superior qué me dice? Pues lo que os acabo de explicar, Julio. Veníamos de etapa 4, fallo, shakeout, etapa uno, después de una no viene una 2. Por lo tanto, pienso que esto va a romper por la parte de arriba. ¿Lo va a hacer en este patrón de compra uno? Ni idea. ¿Lo va a hacer dentro de 3 meses? Puede ser. Por lo tanto, conclusión de Manu es, oye, en cuanto supere 3,73, me parece que es el máximo, ahí sí que nos abre un camino porque estaríamos ya en etapa 2 en ambos marcos temporales. ¿Ok? Entonces sí que ya sería interesante, Y ¿vale? solo redondeado, vía libre a la Redondeado. izquierda. Días de transición, día clave, clave de ruptura hacia abajo, esto sale por arriba casi con total seguridad. Esperar a cuando eso ocurra. Intentar cogerlo aquí, de momento hay mucha resistencia al lado. Ya sabes que a nosotros nos interesa entrar en patrones que al mirar hacia la izquierda no haya mucha resistencia. Al entrar aquí arriba, bueno, ahí está, pero luego ya tienes movimiento fluido hasta los 4,35. Si entras aquí, tienes un pedazo de resistencia aquí en 3,70 importante. Entonces, bueno, yo por eso me mantendría un poco al margen hasta superar esta cosa. Venga, vamos a la siguiente. NextGen. NextGen. Ahí está NextGen. Ahí estáis, que es del sector industrial, metal y minería. Una etapa 4 aquí, de momento. Pero ¿qué le decimos a esta etapa 4 ya? Por cómo ha Bueno, arrancado. una etapa 4 que ha arrancado con un mini hueco novato Sí, y una gran vela sólida, ¿vale? correcto. Una gran vela sólida, bueno, que está llegando a una primera zona objetivo, que es la media 200 plana, ¿vale? Habría que ver cómo se comporta ahí. Espera un momento porque estoy viendo otra vez que me cogió una de Toronto. Estás muy canadiense hoy, ¿eh? Está- Ahora sí me cuadra el gráfico con el que veo tuyo, ¿vale? Pues eso, mini hueco novato, un arranque con gran vela sólida, lo cual nos sugiere que el primer patrón de venta uno, cuando lo dé, pues deba dar fallo, ¿no? Bueno, llegando ahora a la zona media 200 plana, que suele ofrecer cierta resistencia, Ujú, por lo cual lo lógico sería que más pronto que tarde tenga al menos el intento, ¿no? De patrón de venta uno que esperamos que dé fallo. En diario, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues en diario ya tenemos una etapa 2, ¿vale? correcto. Ya tenemos una etapa 2. eh, bueno, una etapa 2 que podría tener más recorrido, ¿no? Incluso a la zona de la media 200 en torno a los 6 dólares, ¿no? Ujú. Pero bueno, no lo veo óptima para incorporarnos ahora mismo, bueno, a un 12% de la media, mechas por arriba, bueno, casi que va pidiendo un poquito más de inhalación, yo creo, ¿no? Antes de Sí, volver a arrancar. sí, sí. Yo creo que viendo cómo está esto en semana, en diario, si bajamos a horario, vemos perfectamente cómo está perdiendo fuerza. ¿A través de qué? A través del concepto de la distancia de 2. La distancia de 2, mira. Para los que lo veis, un 3,75, aquí es este, ¿lo veis? Cómo se va reduciendo, es un 3,75, 1,58. Eso quiere decir que la media de 20, la tendencia está perdiendo fuelle y eso realza lo que dice Julio de, bueno, que quizás esto le va a costar un poquito, ahora a corto plazo le va a costar un poquito, puede hacer un poco de inhalación y luego arrancar hacia arriba, ¿vale? Así que tiene Sí, bueno. yo un poco por alinear los ambos marcos temporales, casi vería una inhalación en diario que simplemente fuera el patrón de venta uno en En semanal, semana, que eso es. esperamos que dé fallo y que luego ya el siguiente arranque confirme el fallo de ruptura, el fallo de patrón de venta uno semanal y, bueno, y la continuidad de la etapa 2, ¿no?
Correcto. Fijaros, la pérdida de 5,05 Activaría el patrón de sería, venta 1 semanal. eso es, sería la activación del patrón de venta uno semanal, ¿lo veis? Perdería esto, activación del patrón de venta uno que esperamos que dé fallo. Claro, el fallo es que caiga, por ejemplo, a la zona de 4,82, 4,82, que sería más o menos aquí, en semanal, y desde ahí, oye, perfecto, ya tenemos el fallo de patrón de venta uno, y desde ahí alinearíamos, esto, entonces empezaría a ir hacia arriba, ese alineamiento de movimiento, va a ir hacia arriba para superar y comenzaría la etapa uno, y aquí ya entraríamos claramente, confirmando esa etapa 2 hacia los siguientes niveles, que, bueno, pues por resistencia menor serían 6,08, y luego, pues donde pase la media de 200 también sería una zona de referencia. Así que sería lo ideal que hiciera este movimiento. Si hace este movimiento, que parece que lo va a hacer, ahí. Así, déjame ver, dejarlo aquí, lo dejamos grabado y lo vemos para el futuro, ¿vale? Ese es un posible buen movimiento porque nos alinearían ambos marcos temporales. Cinco últimas, empezamos por Vertex. Sí, una cosa, yo le diría, creo Ah, que es Pepe, porque me sí, pone una P, sí, que creo entender que quiere explicar esto que acabáis de comentar vosotros, sí, ¿vale? Creo que es lo que intenta transmitir. ajá, Si no es el caso, que lo escriba de nuevo todo y que diga qué es lo que, porque no tengo claro exactamente qué es lo que vale, venga, a ver si quería podemos... transmitir. Me ha liado bastante, entonces creo que es esto, pero no estoy seguro y prefiero que lo vuelva a decir. Si es eso, si no es eso, que lo vuelva a escribir Vale, vale. y lo vemos. Pues nada, cuando vea la grabación ya nos dirá él en el grupo y le contestamos, si no es esto. Venga, vamos a por Vertex, cinco últimas, Vertex. Bueno, en Vertex, pues mira, hemos tenido ahí una vuelta en V, ¿no? Muy parecida a la de los índices europeos, ¿no? El IBEX y DAX que hemos comentado antes. Y como, bueno, aquí en este caso llegó justamente a la zona de máximos y ahí, corredor cansado, ¿no? No pudo, aparecieron las mechas y inicio, ¿no? Entonces, habíamos tenido una etapa 4, una etapa uno y ya una etapa 2, ¿no? Bueno, una etapa 2 confirmada con ese último mínimo relevante ya en la zona de la media de 20. Con lo cual, lo lógico sería que bueno, tuviéramos más continuidad alcista, ¿no? Ujú, Y que en este nuevo arranque ya sí sea el bueno para superar la zona de los máximos, ¿no? Esta zona de los 520. ujú. Si nos vamos al diario, pues en el diario, bueno, tenemos yo creo que una recién inaugurada etapa 2, ¿no? Mm, Etapa 2, hemos superado los dos máximos relevantes previos, media de 20 alcista, media de 40 alcista. Y bueno, si acaso haciéndonos ahora lo que sería la inhalación para buscar un siguiente patrón de compra uno, ¿no? Que quizás sí. sea ya el bueno para romper toda esa zona que hemos comentado en semanal, ¿no? Sí. Fijaos que aquí tiene un hueco profesional negado, un hueco profesional negado, eso nos sugiere que es posible que haya más inhalación, más inhalación hacia abajo, hacia la media de 20, que si hace acunamiento, bueno, pues sería un buen momento para continuar su caminito alcista, ¿vale? ¿Algo que comentar, Manu, sobre lo que No, veis? comenta lo mismo, que a partir Vale. de máximos históricos. Ujú. Lo único que añadiría a Miguel, dice que estuvo mirando la lista UST para buscar los PC1 y que si estaba en etapa 4, etapa uno. Yo lo que le comentaría es que, aparte de eso, que pase directamente el buscador. En el buscador, teóricamente el PC1 lo pasé el miércoles y sí que habían. Entonces, como incluso puede poner día que ponga el buscador del PC1 y Ujú. que sobre ese es que encima ya le van a salir PC1s acordes a lo que va a estar buscando, al menos la mayoría. Claro, para eso están los screeners que ponemos a disposición. Venga, vamos a ver Moderna, cuatro últimas, Moderna, vamos a ver qué aspecto tiene la farmacéutica. Bueno, aquí está. Bueno, Moderna en semanal, etapa 4, ¿no? Ujú. Etapa 4, bueno, etapa 4 que parece que nos quiere dejar ahí un doble mínimo, ¿vale? Exacto. Bueno, y el arranque de lo que sería la inhalación dentro de una etapa 4 en principio, ¿no? Ujú. Bueno, tiene esa zona del hueco con el que saltó, ¿no? Saltó la zona del último mínimo relevante. Bueno, quizás pueda ser la primera zona de resistencia. eh, pero bueno, de momento etapa 4 y bueno, salvo ese doble Es mínimo que habrá que ir vigilando, en principio etapa 4. etapa 4, perfecto. De momento sí. Si nos vamos al diario, bueno, en el diario sí que tenemos ya una etapa 1, ¿no? Ujú. Una etapa uno, bueno, y nos dejó el jueves ahí ese mínimo en la zona de la media de 20, que quizás pueda ser el arranque, ¿no? Del patrón de compra uno de la futura etapa 2,
pero bueno, la etapa 2, que primera zona de resistencia que tenemos, la tenemos en la zona de los 29, ¿no? Nos dejó ese hueco ahí. Bueno, que pudiera llegar a cubrirlo, ¿no? Hacia la zona de los 31, donde realmente se encontraría ya, lógicamente, en semanal aparecerían los compradores, no tuviéramos el patrón de venta uno, ¿no? Que bueno, que quizás a lo mejor pueda dar fallo, ese doble mínimo que nos ha dejado, Ujú. pero en principio, valor para buscar posiciones alcistas, muy, yo creo que aún verde, ¿no? Tierno, tierno, sí, sí, todavía está verde. Hombre, podría ocurrir un hueco, una zona Patrón isla, ¿no? isla, un patrón isla, efectivamente, que Sí. sería que mañana abriera por encima de los 28,89, y abriera por aquí. Entonces, Ponlo dibujado, Juan, porfa, porque también comenta el patrón isla y así, se está confundiendo. sí. Entonces, ponlo. Es decir, que mañana, imaginaos que mañana abriera aquí, por ejemplo, y fuera una vela verde hacia arriba. Esto es el patrón isla, ¿lo veis? Porque está aislado el precio totalmente, a la izquierda y a la derecha. Y eso ya sabéis que no es un patrón de compra en sí mismo para entrar, pero sí que es un patrón de cambio de tendencia. Por lo tanto, este doble mínimo que nos comentaba Julio en el marco temporal semanal estaría haciendo su trabajo de finalización de etapa 4. Las etapas 4 suelen finalizar de cuatro formas posibles y el doble mínimo es una de ellas, ¿no? Entonces estaría anticipando este patrón isla, estaría anticipando precisamente ese fin de movimiento de etapa 4 y aquí en este caso empezaría la etapa 2 hacia arriba, que aquí sería más inhalación, pero claro, es que más inhalación, a ver qué porcentaje es este, hasta media lente es un 15%. O sea que ya sabéis que Moderna se mueve bastante. Así que ese sería un poco el escenario para este valor. Sí, entonces el patrón isla sería todo, ¿vale? No sería lo de los dos mínimos y dos máximos que hay, o sea, sería todo, ¿vale? El gap que hay entre no sé qué día es, 24 de abril, creo que es Ahí. 25, con lo otro, ese gap no sería para el patrón isla, o sea, tiene que ser despejado izquierda Y y derecha. derecha, tendría que ser todo. Todo Y esto. luego, no sé si habéis comentado etapa uno o etapa 2 en diario. En En diario, Etapa diario, etapa uno más bien, ¿no? Porque, bueno, sí, hizo la magua estaba muy ahí. lejos de la media. tiene la duda esa porque había Sí, superado los dos sí. máximos y Muy tal, pero razonable, pero mirad esta, exacto. ¿vale? Etapa uno. Está muy lejos de la media. Etapa 1, probablemente ese mínimo que dejó el jueves acabe siendo mínimo relevante, entonces ya sí, ¿no? Ya ese nuevo intento de superar la vela del martes, probablemente ya sé que confirme, ¿no? Sí, En la etapa 2, ¿no? exactamente. Porque este va a ser máximo relevante probablemente mañana. Y Este. esperar al siguiente PC1, o sea, el retest que Eso, tenga que dar ahora antes de eso incorporarse, que será el acunamiento y todo eso. Así es. Muy bien. Para, él Venga, dice resuelta. cerrar el gap y hacer lo que comentáis. Perfecto. Resuelta duda. Vamos a la siguiente. Arai. Acurai. Ok, vamos a poner un poco esto más grande. Vale. Bueno, aquí tenemos. Bueno, hoy tenemos en semanal a etapa 4, ¿no? Etapa 4 y con un nuevo arranque esta semana, ¿no? Ujú. Una gran vela sólida, una vela envolvente, ¿no? Realmente, Sí, sí. y que nos sugiere además perforando la zona de mínimos relevantes previos, Continuidad bajista. con lo cual nos sugiere continuidad bajista, ¿no? Ujú. Sí, Y mira, ahí vemos en semanal igualmente, ¿no? El fallo arriba, ¿no? Ese fallo ahí, ese fallo, una etapa 2 fallida, justamente, y como de ahí después el movimiento suele ser bastante potente, ¿no? Llega a la zona de soporte mayor y justamente esta semana estaría rompiéndola, ¿no? Con lo exacto. cual, lo lógico sería que tuviera más continuidad Ajá. bajista, ¿no? Sí, Aquí, bueno, en este caso veo que el siguiente zona está bastante cerca, ¿no? Si amplía el gráfico, pues ya sería zona de mínimos históricos. sí. Mínimo histórico, sí. ¿Vale? 1,30. Sí, sí. Entonces, bueno, lo lógico que tengamos más continuidad bajista. Y en diario, pues igualmente, etapa 4 y patrón 1, 2, 3. Exacto. Mm. Patrón 1, 2, 3, gran vela sólida que perfora los mínimos anteriores y bueno, la inside bar que nos deja el viernes y lo lógico es que tuviéramos que ese Eso, patrón 1, 2, 3 se acabe activando dando más continuidad a la etapa 4 en ambos marcos temporales. eso es. Así es. Perfecto. Vale. Venga, dos Respecto a que últimos. le costará o no, al final, porque dice que están mínimos históricos igual que en el 2020, que Ajá. teóricamente le puede costar. Al final es que se mire en el diario o semanal si está cerca de la media o no, para ver si le puede costar o no. Ahora que cuando lo rompa eso, va a correr esto. Castaña para abajo, efectivamente. Eh, Venga, dos últimas. Google. Ahí tenemos Alphabet. Ah, mira, ya tenemos marcado aquí el escenario. Google, bueno, semanal, etapa 4.
una etapa 4 que, bueno, finalizó la exhalación con un hueco novato y un arranque con gran vela sólida. Lo Ujú, cual nos sugiere de que el patrón de venta 1 le va a dar fallo. Bueno, ya nos dio un primer fallo ujú, ahí. Y entonces en estos casos lo que hacemos, calculamos la proporción de impulso ujú. y esperamos el siguiente movimiento, ¿no? Bueno, que aún le podría quedar Más. Hasta un la poquito zona de más. 167 o así. Sí, esta zona 170, 170 y lo lógico ahí sería que tuviéramos un nuevo patrón de 21. Vamos, coincide bastante con lo que hemos comentado antes sobre el SP, ¿no? Sí, claro, lógico. Si nos vamos al diario, pues actualmente aquí tenemos ya, yo creo que ya aunque solamente hemos superado un mínimo relevante previo, pero bueno, ya probablemente la vela del miércoles, del jueves, qué día, sea mínimo relevante ya por encima de media de 20, con lo cual ya Mm, iniciando, ¿no? Una etapa 2 ujú. y, bueno, primer zona objetivo, la zona de los 170, que tenemos el máximo relevante anterior y media de 200, ¿no? Eso Bueno, es. esa zona lo lógico sería que le acabe costando y que ahí aparezcan los vendedores nuevamente coincidiendo con el patrón de venta uno en semanal, ¿no? Que esperamos, ¿no? Eso es. Perfecto. Aquí. Yo lo que le diría es, ¿por qué o sea, es lo que esperas el retest en PC1, ¿vale? Ajá. Y a partir de ahí la incorporación a los máximos relevantes o en la media de 200. Y yo la pregunta que lanzaría es, ¿qué interés hay en comprar ahí un PC1 ahí? Sí. Estando en el semanal posible el patrón de venta uno que podría activar, o Sí. sea, un 1%, o sea, la zona de congestión que tiene, o sea, en semanal estás yendo a contratendencia, Sí. en principio, y Sí. en Sí. diario, eh, cuando te dé ese PC1, él no espera que se vaya a la media de 200, él espera que teóricamente vuelva a la media de 20 y en la media de Ahora. 20 coja un PC1, ese PC1 cogerlo. Entonces Mm, tendría a la izquierda dos máximos relevantes, ujú. tal vez un doble máximo, ya veremos, luego Sí. el de 170 y la media de 200, o sea, lo que le veo es la supercongestión que hay para el lado alcista en el nivel diario y en el semanal que vas a contratendencia. Sí, 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 sí. La pega que le veo yo a eso, a Sí, ese sí. lado alcista. Para el lado alcista, primero tiene que hacer todavía el fallo de patrón de venta uno en semanal. Mm. Debería hacerlo primero. Por tanto, yo alcista al Google lo veo dentro de, no sé, una Un semana, mes. un mes. 2 o 3 semanas Bueno, mínimo. 2 semanas, por ahí andará. Un mes me parece mucho, quizás, pero bueno, 2 semanas, tres. De momento, a esperar que se desarrolle. Está un poco tierna, pero es verdad que está girando, eso es evidente, ¿no? La etapa 4 es el ciclo de vida, ¿verdad? ¿No? Etapa 2, etapa 3 con escape alcista fallido, por cierto, hueco profesional bajando, etapa 4 patrones de venta uno, patrones de venta uno claros, patrón de venta uno claro, fallo de patrón de venta uno porque la inhalación comenzó fuerte, bueno, lo de siempre, realmente es que estamos siempre dando vueltas a los mismos conceptos, ¿no? Ahora esto pues subirá, habrá un patrón de compra uno, un patrón de venta uno fallido y se empezarán a alinear los marcos temporales, pero como mínimo le quedan eso, una mínimo dos, seguro, de semanas. Venga, cerramos este resumen semanal del trading número 230 con la última. LUNG, bueno, la última que yo tengo apuntada, ¿eh? No sé si tenéis alguna más, Sí. pero por si acaso, esta es la última que yo tengo. Bueno, buena pinta. A ver, déjame un momentito. Buena pinta. Esta es igual que la que acabamos de ver de Igual que Arai, creo que que la era, ¿no? anterior, sí, sí. Sí, sí, muy Nos parecida. deja Una cosa, espera, Dime. es lo que va. Me llama poderosamente la atención. Dice, en semanal etapa 4 aunque he tenido que bajar a 2 días para confirmarlo, ya que a pesar de lo lejos que está en la media, solo había superado un mínimo relevante. ¿Cómo? O sea, no entiendo cómo en el semanal dice que necesita bajarse a 2 días para ver que está en etapa 4. Mm, No lo sé, la verdad que está en la etapa 4 clarísima, Entonces, medianamente ahí se bajando, ve claramente cómo pierde toda la zona que hay a la toda izquierda. la zona de soporte Entonces, la rompe creo que la gente de violentamente. César que lo comente el por qué han necesitado eso, Sí, porque en el semanal se ve claramente toda la zona que marcas de sí, sí. soporte para pasar a etapa 4. Es etapa 4 clara y además arrancando. A ver, me llama la atención otra vez igual, ¿no? Cómo nace esta etapa 4, ¿no? Con ese fallo del patrón de ruptura, ¿no? Igualmente, Ujú. ¿no? Fallo del patrón de ruptura y desde ahí, bueno, se cae a plomo, ¿no? Primero se frena en la zona de soporte mayor y desde ahí, bueno, arranca, ¿no? Y esta semana nos deja una vela envolvente que nos sugiere más continuidad Ujú. bajista, Sí. ¿no? Pon menos zoom al semanal, porque dice que llegó a objetivo el 31 del 10 del 2022. Ujú. Vale. Ahí está. Vale, y lo está perdiendo ahora mismo.
Y además, mirar el diario. Y en diario, bueno, dejándonos un patrón 1, 2, 3, bueno, que nace justo en la zona de la media, que elimina mínimos relevantes anteriores, bueno, por lo cual, y pierde el tren, ¿no? O sea que tiene todo para arrancar nuevamente a la zona, Botón más abajo, ¿no? derecho, Perforando añadir a la lista esos mínimos 19 históricos, yo bajistas. creo, ¿no? Tiene buen aspecto. Fijaros que yo de la sesión de, bueno, yo creo que esto está claro, ¿no? Patrón 1, 2, 3 bajista, muy buen aspecto y que aprovechable. Esto es un 6% me parece, de riesgo. 6,89 más el uno que le ponemos nosotros es un 7,89% de riesgo. Entra dentro de nuestros parámetros, un valor muy interesante para el lado corto. ¿Qué os iba a decir? Si quisiera hacer un resumen de este resumen semanal de trading, baja la redundancia, es este concepto. ¿Eh? Lo hemos visto en, no sé, si 3 o 4 acciones. Es importante que lo fijemos para el futuro. Cuando veamos que se intenta recomponer, viene una etapa 4 se recompone en una etapa uno que dura tiempo, hace un suelo redondeado, arranca hacia arriba, cuando ya debería tener esa continuidad para irse arriba del todo, da fallo, ese fallo es muy violento en el sentido contrario. Lo hemos visto en 3, 4 acciones, por lo tanto, Sí. un concepto a fijar, porque a meter en la herramienta, en la mochila de herramientas de trading, porque nos es muy útil, puesto que la violencia en el sentido contrario suele dar buenos rendimientos, ¿no? Sí, es el concepto que la formación llamamos trampa alcista Eso y es. que tiene una peculiaridad, ¿no? Que casi siempre ese impulso alcista previo suele nacer desde abajo, ¿no? Con lo Ujú. cual tenemos lo que es el corredor cansado, ¿no? Eso Y es. es un poco la pista que nos da para ese fallo de patrón de ruptura, ¿no? Es decir, esta ruptura no nos la creemos nunca. Cuando la inhalación, se convierte a su vez en exhalación, y nace desde el origen, desde el punto más bajo, eso huele a corredor cansado. No nos lo creemos nunca. Nunca. Y siempre, Juan, un detalle que esa vela inicia una etapa 2 que luego da fallo a la vela siguiente. Exacto. Mirad, a ver ¿Vale? la siguiente. A ver si lo pongo. ¡Ping! Oh, aquí ya la pone en duda. No ha fallado del todo, pero la pone en duda porque. Pero bueno, aquí ya, por supuesto. Vale, clarísimo. Eh, una ¿Algo más? cosa, ¿Tenemos algo por vale. ahí, Manu? Sí, es que creo que es César comenta que como llegó a un objetivo que es el del Sí, 2022, sí, sí. ¿vale? Yo a veces recomiendo lo de los 3 días, 3 velas de descanso, ¿vale? Lo de las 3 velas de descanso es, digamos, como plan de trading que yo me hago. Es decir, llega a objetivo, Sí. pues le doy un tiempo. Pero si se quita esta semana, realmente el objetivo llegó la semana pasada. Ah, eso te iba a decir. O sea, realmente el objetivo llegó la Ahí, semana pasada. Pero ahí ahí. te deberías de dar esas 3 velas que yo digo de descanso para lo que es un PV1, básicamente. Ajá. Pero lo que nos está haciendo esta semana Es que lo es rompe. negar ese movimiento. O sea, está haciendo un arranque de nuevo. Eso es. Entonces, yo en este caso pues eso, una cosa es el plan de trading que dice Juan, que cada uno haga siempre lo que se marca. Ujú. En este caso, lo que debería hacer en 3 semanas, realmente nos está haciendo un patrón de ruptura de continuación bajista esta semana que está Ujú. activando y Es en lo- diario un patrón 1, 2, 3. O sea, es- esto tiene pinta, a lo mejor ahora luego digo esto y se va para arriba, pero la pinta que tiene esto es de irse para abajo esta Sí, semana. sí, sí. Ejecutas el patrón de venta uno. Perdón, Sí, el o patrón sea, 1, sí, 2, sí, 3. está claro. El patrón 1, 2, 3. Y realmente luego se va para arriba, tienes tu stop, que para eso está. Mm, Para tener y que te saque con un 6% de pérdida. En este caso era un 7, me parece, un 7% de pérdida de la posición. Punto. Ya está. No hay más complicación. Pero si aciertas, si realmente este cumple, pues le vas a sacar un 30 tranquilamente. mm. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Creo que esto es todo lo que teníamos. Esperamos, como siempre, que os haya parecido interesante. Nos encanta que pongáis todos esos análisis y sobre todo nos encanta ver cómo vais evolucionando, cómo los textos cada vez son más elaborados, con mucho más conocimiento y yo creo que este es un buen enfoque para ir mejorando vuestro trading día a día. Nada más, que tengáis un buen día y una buena semana y de trading también. Venga, cuidaros. Venga, hasta Ya. luego.